Primero de todo, darte las gracias, como te he dicho antes ya en privado, porque estés aquí. Al final es domingo, supuestamente no es día laborable, aunque para las personas que estamos en cripto creo que no hay descansos, no hay Vale. breaks. Es complicado desconectar, pero lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Creo que va a ser una charla, por lo menos por lo que ya te conocía previamente de redes sociales y lo poco que he podido hablar contigo antes de la charla, va a ser muy interesante. Y sobre todo al final que nos cuentes un poco quién es Néstor o quién es lo de las cripto, cómo nace la idea de compartir contenido, si lo haces por algún motivo en concreto o simplemente por ir o simplemente por expandir un poco tu conocimiento. Y eso, y sobre todo, lo dicho, darte las gracias y que nos cuentes un poco quién es Néstor, ¿vale? La invitación. Y bueno, si quieres empiezo un poco con nadie tampoco especial, ni mucho menos. Lo que sí soy es, y creo que se ha sido muy relevante en mi trayectoria dentro de las migrante, hijo de inmigrantes, descendiente de varias generaciones de inmigrantes, de gente que se ha movido mucho. Y eso me lleva a mí en determinado momento a vivir en Centroamérica, donde pasaron casi la mitad de mi vida, sobre todo en Costa Rica, pero como ilegal. Es decir, yo era una persona que no tenía papeles, pero como tantos países, como tanta gente seguramente conoces ahora en Bali, turistas perpetuos, ¿no? Sí. Que a pesar de no tener papeles, pues van trabajando en un restaurante, en una tienda de souvenirs, en cualquier sitio. Yo podía tirar adelante, no salgo miserable, pero podía tirar adelante. Hasta que en cierto momento pues decidí ir a Estados Unidos, ir al hermano rico del norte, ir allá a trabajar en la agricultura y hacer platita con eso. Y entonces 2016, estamos hablando de la primera vez que voy para allá, fui para allá, hice un dinero en un mes, el dinero que ganaba en un año en Costa Rica, lo cual es increíble, con 18 horas de trabajo diario, eso sí. Pero fue un dinero que más o menos pude, con algún problema que otro, pude pero ahí ya empecé a investigar el cómo hacer para llevarme tanta plata, porque tú no puedes ir con más de $10.000 cruzar fronteras. Yo también era trabajador ilegal en Estados Unidos y yo era una persona desbancarizada en aquel entonces. Yo no tenía una cuenta bancaria. Esa es una de las casos de utilidad más importantes para cripto que muchas veces los de ciertos países nos olvidamos, y es que hay mucha gente del mundo que no tiene una cuenta bancaria o porque no puede tenerla o porque viven en entornos tan alejados de ciudades o de pueblos o demás que no compensaría irte hasta ese pueblo por tu cuenta bancaria, abrir una cuenta bancaria, sacar dinero, etcétera, etcétera. Yo no tenía cuenta bancaria de la que enviarme la plata de Estados Unidos a Costa Rica, y además tenía más de $10.000, entonces era cómo puedo sacar yo esta plata, y esa era mi gran pregunta. Porque además si me la ven no van a dejarme entrar otra vez al país, porque van a ver que he venido aquí a trabajar, ¿no? Aparte del riesgo de que me la puedan quitar y que me quiten el esfuerzo de mi trabajo y todo lo que yo había acumulado trabajando 18 horas al día. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar y descubrí eso de Bitcoin un poquito, pero en aquel momento yo no encontré la manera de comprarlo. Y es que tenía varios problemas añadidos. Primero, que estaba en un entorno rural, en Estados Unidos, alejado de todo lo demás, y cuando lo intentaba comprar a través de internet y demás, había un problema muy grande, que era que mi pasaporte era de un sitio, mi teléfono era de otro sitio y yo estaba en Estados Unidos, mi IP era de otro sitio. Entonces nadie me dejaba en ninguno de los sitios en los que se podía comprar Bitcoin en aquel momento, le parecía como muy válido las opciones que yo tenía para comprar, ¿no? Era como muy raro. Entonces en 2016 lo compré, pero cuando volví en 2017 y pasé aún más tiempo en Estados Unidos e hice aún más plata, ahí ya sí me vi obligado, sí o sí, a comprar Bitcoin y a buscarme las maneras de comprar Bitcoin. Y para mí, entonces yo creo que sí que tengo, y es algo interesante de mi vida, es que yo no entré en Bitcoin como una opción especulativa. Yo no quería hacerme rico a través de Bitcoin, sino que yo necesitaba una manera en la que llevarme mi dinero entre el país en el que estaba trabajando y el país en el que vivía, en los cuales era ilegal en los dos países, además no tenía cuenta bancaria, y me lo tenía que llevar de alguna manera. Y ahí fue donde descubrí Bitcoin, y lo que cambió un poco la experiencia, no solamente ver que era posible, ¿no? Es decir, yo me fui a San Francisco, donde había un montón, donde están todos los devs y toda la gente aquí del sector más de internet y demás, y más nerds, digamos, que conocían Bitcoin en la época. Y ahí lo compré por peer-to-peer, a través de una página que era Local Bitcoins, que desgraciadamente ya han muerto, sin necesidad de kick y sin necesidad de nada. Llegué con mi dinero a un restaurante, había quedado con un tipo, lo cual también fue una experiencia un poco
extraña, ¿no? A darle mi fajo de billetes que representaba el dinero de 2 años de trabajo para que se lo llevase al baño a contarlo y luego me pagase, me enviase mi Bitcoin. Y luego cuando llegué a Costa Rica con ese dinero, resulta que era el doble. Y ahí fue cuando dije, wow, ¿qué es esto? O sea, no solamente me ha permitido transportar mi esfuerzo en el espacio, irme de un país a otro sin tener ningún problema en la frontera. En la frontera nadie ve que tienes Bitcoin, nadie sabe que tienes Bitcoin. Sino que además una vez que llegué a Costa Rica y vi cuánto valía en dólares, mi Bitcoin valía el doble. Entonces a partir de ahí, pues digamos que a mí me cambia la vida, me cambia mi perspectiva de las cosas, me hace que me empiece a interesar muchísimo por esto y que vea que realmente hay algo que mi vida no va a ser la misma. O sea, que yo ya no voy a tener que centrarme al 100% en intentar seguir trabajando cada hora por $2 o $3 cuando resulta que hay algo ahí en Internet que de alguna manera me puede permitir no solo escaparme de los problemas de no tener cuenta bancaria o de no tener papeles, sino que además me va a permitir potencialmente poder ganar más plata que con mi propio trabajo. Joder, a mí una de las cosas que me impacta mucho de escuchar tu historia es, al final siempre se hace alusión al tema de, porque desde Occidente, al final, pues bueno, se vive en una especie de burbuja, mira lo que dice justo José, que bueno, es que se vive una especie de burbuja y cuando le explicas tú este tipo de suposiciones o le planteas estos escenarios a gente de Occidente, a gente de Europa, de que hay gente en países de Latinoamérica, en países de Asia, sobre todo en ciudades o pueblos más pequeños que no tienen acceso a crearse una cuenta bancaria o que tienen restricciones para mover su capital, es como que tú lo ves muy lejano, no eres capaz de palparlo, no lo ves tangible y al final acabas pues bueno, desechando ese tipo de ideas. Y a mí el hecho de que llegues tú aquí y nos cuentes esa historia de que la has vivido tú con tus propias carnes, el hecho de tener que pasar de un país a otro y tener que buscar una alternativa en ese momento, que sobre todo encuentres Bitcoin, hablar con una persona que, no que encontró Bitcoin como una alternativa o como un medio para transportar su dinero y no como pura especulación o mera especulación, creo que es de lo más de lo más OG o de lo más fuerte que me he podido llegar a encontrar y este tipo de historias a mí son las que me acaban impactando, la verdad. Y sobre todo que al final eso dijeses, hostia, también es verdad que yo creo que cambia mucho el hecho de que tu dinero se multiplicase por dos en ese trayecto, ¿no? De vuelta a... O en ese trayecto en el que cogiste un avión y de repente Bitcoin, o sea, Bitcoin se duplica, tu dinero con ello también. Si hubiese sido al contrario, ¿qué crees que hubiese pasado? ¿Te lo llegaste a plantear en su momento o lo viste como, joder, mi dinero se ha multiplicado por dos, tengo que ver qué ha pasado aquí? El problema era, claro, lo que pasó fue cuando yo lo empecé a ver en 2016, yo lo vi 100% como una utilidad, ya está, ¿no? Como necesito algo por lo que transportar mi plata, no puede ser Western Union, no puede ser la frontera, no puede ser una cuenta bancaria, no, o sea, mi fiat no me lo podía llevar, entonces ahí fue como una 100% una utilidad. Ahora bien, cuando en 2017, yo todos los días miraba el precio de Bitcoin, unos Todos los años de días, Bitcoin, vale. ¿no? Cada 4 años que explota el precio. Y entonces estaba yo viendo cómo subía todos los días y que yo aún no podía comprar porque aún no tenía la plata o porque aún no podía ir a la ciudad a buscar dónde comprarlo. Eh, entonces ahí ya sí que empezaba a mirar mucho el precio. No fue solamente cuando llegué a Costa Rica, que cuando llegué a Costa Rica pues fue mucho más increíble. Pero vamos que ya empezaba a ver mucho la volatilidad, ¿no? Y ya sí que empezaba a entender eso y a ver que, wow, si hubiese si hubiera comprado la semana pasada en lugar de hoy, ya habría yo hubiese doblado mi dinero, ¿no? Se dobló muchas veces. Bitcoin fue en aquel RAM, fue de los 1.000 a los 20.000 dólares en muy poco tiempo. Qué barbaridad. Entonces, sí que estaba yo viendo, mientras yo trabajaba todos los días, estaba mirando constantemente el precio, intentando comprar, que no conseguía comprar de ninguna manera online. Ya digo, por problemas de papeles, IP. Yo ahora trabajo justamente en análisis de fraude y a mí cuando me viene una cuenta con un pasaporte de un sitio, una IP de otra y un no sé qué de otra, son uno de los indicios de que puede haber fraude, ¿no? Entonces ahora entiendo muy bien por qué ninguna página me quería vender Bitcoin. Pero yo digamos que durante unos meses estuve trabajando, unas semanas, estuve trabajando mirando el precio sin parar y pensando en la cantidad de dinero que estaba perdiendo por no haber podido comprar antes, ¿no? Entonces sí que digamos que ya sí que había empezado a hacer un poco el ojo a esa volatilidad, pero básicamente yo necesitaba una funcionalidad. Yo necesitaba, ahora por ejemplo, como aquí en el chat han dicho que ahora puede ser con stablecoins, ¿no? Y yo en aquel momento ni siquiera entendía el tema de stablecoins ni era algo tan extendido. O sea,
el gran boom de las stablecoins yo creo que fue realmente el ciclo pasado, ¿no? Todavía en 2017 había mucha gente que tradeaba contra Bitcoin, que no tradeaba contra USDT, aunque ya había USDT. Entonces, digamos que lo de utilizar stablecoins no era algo para mí tan obvio. Ni era tan obvio lo de que yo podía, imagínate, comprar USDT con peer-to-peer, porque de hecho Local Bitcoins, que era la página que más usaba, lo que se compra y vendía era Bitcoin y ya está. Pues como ahora que ahora sí puedes encontrar un peer-to-peer de stablecoins, sino que además yo al llegar a Costa Rica, ahí sí que el 100% de la gente que hacía peer-to-peer era con Bitcoin, nadie hacía peer-to-peer con stablecoins. Seguramente ahora lo consigas, ¿no? Claro. Pero digamos que yo en ese momento no encontré otra. Sencillamente me encontré en un momento en el que tengo más plata de la que podría haber soñado nunca. Y no era rico, pero para mí esa cantidad de dinero era ya algo que sobrepasaba con muchísimo el dinero que yo tenía para el día a día. Pero no puedo moverlo. ¿Cómo lo llevo a mi país? O sea, y allí vi que eso que era muy fácil en Costa Rica. Ahora mucho más, obviamente. Pero en aquella época ya vi que a través de Local Bitcoin ya había mucha gente que estaba haciendo compraventa de Bitcoin. Entonces vi que me era fácil poder hacer peer-to-peer, comprar en Estados Unidos, vender allí. Y, y, y ahí, bueno, eso viene otro problema, que fue ya cuando empecé a creerme trader. Es decir, que eso ya sería como el segundo problema, ¿no? El primer problema era el cómo sacar el dinero de allá. Es verdad que fue muy importante y que me gustó mucho el ver que cuando llegué a Costa Rica, pues mi dinero era el doble. Pero yo ya estaba empezando a pensar de si yo me veo un par de vídeos y entiendo un poco cómo funciona esto, yo puedo empezar a vivir en el sitio en el que yo vivo, ¿no? Yo vivía en el Caribe de Costa Rica, en Puerto Viejo, yo puedo empezar a vivir ahí comprando y vendiendo Bitcoin a los gringos. Es decir, yo creando Bitcoin con mi trading e ir vendiéndoles, porque ya había gente cuando llegaba a Puerto Viejo que me quería comprar Bitcoin y yo no quería. Y espérate que tengo todavía que multiplicarlo. Cuando tenga más satoshis yo te los vendo. O sea, eso ya es como la segunda parte de los primeros problemas que te empiezas a encontrar cuando empiezas a entrar en cripto, y es el creer que tú, Pepito Pérez, con un mes de experiencia, vas a batir el mercado, ¿no? Claro, estás en un movimiento alcista, en el que todo sube y tú te crees que eres Dios, y que vas a ser siempre ganador, no importa cuándo vendas y cuándo compres. Ya, yo creo que eso, al final, el hecho de que tú hubieses multiplicado tu dinero por dos, el momento de mercado en el que te encontraba, cuando se encontraba en sí y demás, hace al final que eso te creas, que te sobreconfíes y tengas un exceso de confianza, y sobre todo cuando lo acabas de conocer, que simplemente lo utilizaste como un medio de intercambio, que no tenías ni idea de lo que era la tecnología, que no tenías ni idea de nada, tú lo único que veías era tu dinero multiplicarse. Y lo que dices tú, al final entras ahí en una especie de flow con el mercado en el que compras, sube y al final pues acaba pasando lo que todos sabemos. Te iba a preguntar, ¿te acuerdas del precio en el que compraste Bitcoin por primera vez? El precio con el que compré, la primera de todas, compré a 6.000. 6.000. Pero la mayoría de la plata la compré a 9.000. Y ahí tuve otro momento ahí de suerte, del que aprendería yo años después, y es que Bitcoin había subido hasta 11.000 y yo intentaba comprar Bitcoin ya digo, y no me vendía nadie, no me querían vender en ese momento porque estaba subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, la oferta ahí obviamente disminuyó bastante, la gente en ese momento no quería, y de repente empezó a caer, cayó hasta los 9.000 en un momento. En un día pasó de 11.000 a 9.000 y ahí todo el mundo me quería vender. Ahí todo el mundo me quería... Claro, ahora de repente era, tú me habías contactado, sí, te quiero vender, todo el mundo quería vender corriendo. Y yo ahí, fíjate, si yo hubiese sido el inexperto que era, ¿no? Y si hubiese estado intentando tradear, yo ahí hubiese dicho, ahora no, que está cayendo, ahora no hubiese querido comprar, ¿no? Pero yo compré no por ser muy listo, sino porque necesitaba ese bit. Ya. Ahí se demuestra que yo estaba comprando por utilidad. Sí. Meses después, no, semanas después, yo cuando empezaba a caer Bitcoin, yo era el primero que vendía todo corriendo, pensando que se iba a hacer. Si a mí en ese momento yo estuviese intentando hacer trading, yo hubiese querido comprar, porque estuviese haciendo trading, seguramente no hubiese comprado, no me hubiese atrevido en este momento, en el que mi experiencia en el mercado era cero y mi gestión. Sin embargo, yo compré Bitcoin encantado en cuanto me lo ofrecieron, porque yo necesitaba ese Bitcoin para salir del país. O sea, era eso, lo compré a 9.000 y en lo que llegué es que fue como en 9 días pasó a 18.000 Bitcoin. Puedo contar los días, podríamos mirar el gráfico, pero vamos,
En esa semana que yo pasé en San Francisco y lo que llegué a Costa Rica, que serían 9, 10 días o algo así, pasó de 9.000 a 18.000. Y ahí en ese momento te deshiciste de los Bitcoin una vez llegaste a Costa Rica de nuevo. Me deshice de algo porque, primero, claro, yo llegué a la capital, llegué a San José, era en el sitio en el que yo veía que había ofertas, ¿no? de Bitcoin, y entonces vendí una parte pues justamente para mis necesidades cotidianas. Es súper importante esa parte me permitió luego prosperar en muchos otros cambios en mi vida. Eh, pero sí que me guardé una parte porque es donde pensé, wow, igual puedo vivir de esto, igual si esto se ha multiplicado por dos en estos días, igual se puede multiplicar también por dos, o igual si hubiese, ahora que está bajando, ahora que baja, si vendo y luego recompro más abajo, pues puedo tener más. Que yo empezaba ahí ya con todas esas ilusiones de que, pues eso, cuando tú te ves ya, cuando tú empiezas a ver tus primeros vídeos de Fibonacci, soportes y resistencias, ¿no? Los primeros vídeos de trading que todos vemos, y Ya, dices, va, ahora no entiendo, ya sé cuándo tengo que comprar. ahí no tienes en cuenta Entonces, que el momento que compras entra en juego la psicología y las emociones y cambia muchísimo lo que es la teoría de la práctica. Te crees ahí un sí, sí, rey en el sí. momento y si encima te salen bien un par de operaciones, apaga y vámonos ya. Totalmente. Yo creo que eso Claro, nos ha pasado a todos. sí, o sea, es muy diferente la experiencia del que empieza, que casi nadie empieza en un bear market, porque como está todo cayendo, la gente no habla de eso y casi nadie empieza en ese momento, que la gente que empieza en un bull market. O sea, cuando empezamos con un bull market y nos empieza a salir bien las cosas, incluso aunque compremos en mal momento, como todo tiende a subir, al final nos creemos que es que mucho tiene que ver con nuestra capacidad cuando realmente aún no hemos entendido nada, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, tenemos que pasar normalmente un bear market muchas veces para empezar a entender lo que es esto. Y es una de las grandes lecciones que nos llevamos en nuestro primer bear market y darnos cuenta que no todo es como pensábamos, ¿no? Es, Yo ya digo, yo al principio me veía un montón de vídeos de hacer trading, ¿no? Los vídeos así más básicos y todas las herramientas básicas. Llegó un momento en el que dibujaba todo tipo de líneas, se hacía unos grafitis enormes dentro de la gráfica y ponía todos los indicadores y los puntos pivote y espera el MACD y no sé qué. No sé, son cosas que luego con el tiempo tú vas viendo que lo que necesitas es un... Primero vas aprendiendo con el tiempo en el mercado. El tiempo en el mercado te enseña más que ninguna otra cosa, porque aprendes, entre otras cosas, también a gestionar tus emociones y a tomar una decisión. Si yo he dicho que este es mi punto de entrada, este es mi punto de entrada y no lo tengo que cambiar, pase lo que pase, ¿no? Y porque si yo tengo un plan claro, es esto lo que voy a hacer y lo hago y falla, por lo menos puedo analizar por qué has fallado. Pero cuando no he cumplido el plan, cuando ha sido por un impulso, no tengo nada que analizar más que mis propios impulsos, ¿no? Eh, entonces son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero para eso tienes que hacerlo mal muchas veces. Y sobre todo al principio yo creo que nos sobresaturamos un poco cuando empiezas a estudiar trading. Intentas leer como todas las técnicas, todas las estrategias, todos los indicadores, todo no sé qué, lo empiezas a poner todo junto y no, estás intentando como seguir un plan matemático, ¿no? O como si un bot. Siempre que pase A va a pasar B, siempre que pase B voy a hacer C, ¿no? En lugar de intentar ver qué es lo que a ti te funciona, de qué manera a ti esa gráfica te comparte un relato que tú entiendes, que tú comprendes y en torno al cual vas a operar y en torno al que si luego has fallado puedes analizar por qué has fallado o si ese relato que tú tenías era falso o no, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora casi no dibujo ninguna línea ni ninguna cosa. Utilizo las cuatro herramientas básicas y, por ejemplo, yo cuando veo otros tipos de análisis, gente que utiliza Smart Money, ¿no? Concept, o que utiliza otro tipo de análisis en los que no utiliza un estocástico, por ejemplo, yo no soy capaz de leer nada. Yo necesito leer la fuerza del movimiento, no solo hacia dónde va el precio, no solo cómo se están formando las diferentes patrones de velas, ¿no? Pero hay gente que eso sí le vale. Entonces, si a ti ese relato te cuenta algo, si tú eres capaz en lo que estás viendo que te cuente algo, pues, y eso es válido para ti, y a partir de ahí tú sabes operar y sabes analizar tus errores y sabes analizar y calcular el porcentaje LV, ¿no? De tus operaciones, etcétera, pues perfecto. Pero al principio lo que hacemos es ver vídeos de soporte, resistencias, yo que digo, Fibonacci, puntos pivote, aprender patrones de velas. Son tres soldados blancos, ¿no? No sé si alguna vez has visto algún vídeo de esto, ¿no? Tres velas blancas seguidas, tres velas sí, verdes sí. seguidas. Esto quiere decir que vas a seguir viendo. Bueno, pues eso. Yo atravesé durante mucho tiempo ese punto y haciendo las cosas fatal, pero como era bull market, y además luego en enero de 2018 tuvimos una all season importante, ahí yo me quería Dios. O sea, yo digo, yo de esto, yo con esto lo hago millonario. O sea, da igual lo que esté comprando, que todo está subiendo.
yo pensaba que era porque yo hacía las cosas bien, pero si miraba los tokens que tampoco había comprado también subían, o sea, no tenía nada que ver con realmente mi gestión, sino el momento del mercado. Yo creo que al final, creo que lo dije hace un par de meses o así, lo puse por Twitter o se lo comenté a García o no me acuerdo si lo dije por la comunidad, el hecho de cómo cambia la cosa, pero cómo cambia de verdad en el momento que has vivido un bull market, perdón, un bull market y sobre todo lo que comentabas, un bear market, en el momento que lo has vivido, lo que comentabas tú antes también que hablábamos, de que al final la experiencia lo es todo en este mercado. El haberte comido scams, el haberte metido donde no te tocaba, el haber vivido Luna, el haber vivido el DPEG de USDT, todo este tipo de escenarios hacen que te forjes. O sea, yo me acuerdo de pasar las putas hablando mal y pronto, el momento que veía pues bueno, que caía todo, no entendía, compraba en FOMO, vendía en pánico, es decir, compraba arriba, vendía abajo, no me salían por ningún lado las cuentas. Me acuerdo que lo hice todo lo mal posible para aprender y hacerlo todo lo bien que lo estoy haciendo ahora y ser capaz de ahora aguantar durante el mercado diferentes X. A ver, el otro día lo decía Batanic, vía bull in a bull market, es decir, actúa como tal cuando estás en un bull market, no puedes paniquear o no puedes no sacarle todo el provecho que te da el mercado porque no tiene sentido. Y creo que es una frase muy buena, porque es lo que dices tú, sobre todo, en el momento que hay un bull market, bueno, sobre todo una all season, que no hemos vivido como tal este ciclo, es que miras a tu izquierda y está subiendo una, miras a tu derecha otra, mires el token que mires, al final está subiendo y es lo que piensas tú. Sobre todo los más nuevos se creen que, joder, qué bien lo hago, porque tampoco se paran a mirar y a comparar si está subiendo más que otra, es decir, si tu token que has comprado está outperformeando al resto de narrativas o al resto de token, tú lo ves subir y como lo ves subir tanto, en tu cabeza te vale y en tu cabeza dices, joder, es que soy un auténtico crack, en plan, acabo de comprar esta, se ha hecho un 50% en un par de días y además esto va a seguir así. Y el hecho de, el momento que vives un bull, que vives un bear market, que no, nada más que ves caer tu dinero día tras día y no entiendes por qué y te sales, y cuando te sales encima, que es otra de las cosas que hemos dicho mucho aquí, el hecho de vender, yo no soy partidario nunca y creo que nadie lo debería hacer, de vender en pánico. Porque literalmente es vender en pánico y luego sueles tener un rebote que ahí deberías vender en caso de que te quiera salir. Eh, También es verdad que cambia mucho la situación dependiendo de cada uno, la gestión del riesgo, si han entrado por FOMO, si han entrado en un buen punto y demás. Pero el hecho de vender en pánico, que yo lo hice en su momento, yo me acuerdo de hacerlo con Rose perfectamente. Me acuerdo de hacerlo con Rose, de comprar lo que era bastante dinero para mí en esa época, que cayese de repente un 30% y luego subiese o más de lo que había caído. Y claro, te quedas con cara de tonto y a día de hoy eso lo ves. Cuando sucede otra vez, me acuerdo de ese momento y ya como que al final lo ves con otros ojos totalmente diferentes. Te quería preguntar ahora, porque bueno, bastante impactante el hecho de que comprases de Bitcoin en 6.000 y que luego sobre todo metieses más plata todavía en 9.000. Quería hablar un poco del tema que acaba de suceder, porque creo que estamos bastante de acuerdo, bueno, y creo que no puede haber, raro me parecería que hubiese alguien que está de acuerdo con lo que ha hecho aquí nuestro amigo Dallas. Sí. Hemos visto, lo hablaba antes con Néstor, digo, nosotros en la comunidad lo hemos fadeado tanto la subida como la bajada, lo cual bastante bien. Bueno, de hecho, no sé si había alguien, espero que tomase beneficios, porque en la comunidad creo que hubo alguien que sí que compró en 20 y algo. Llegó a estar, me imagino, me acuerdo tomó beneficios, pero no sé si al final acabaría sacando todo. Pero bueno, sí que te lo quería preguntar, creo que tienes la misma opinión que yo. Te quería preguntar un poco qué opinas sobre este tipo de prácticas, sobre todo porque estoy viendo ahora mucha gente que cree que en el momento que haya otro youtuber, otra persona influyente que saque otra meme coin, va a suceder lo mismo. No que vaya a morir, pero sí que vaya a tener una performance bastante buena al principio. Y yo creo que eso es un poco un error de base. Pero bueno, que me comentes un poco tú cómo lo has visto, cómo lo has vivido, si compraste en el momento o ni siquiera sabías quién era Dallas, cómo lo viviste tú. Bueno, yo ahora mismo mi trabajo actual, yo trabajo en el mundo del póker desde hace 6 años. Entonces yo vivo básicamente del gambling y vivo de la gente que apuesta su dinero sin muchos miramientos y por cada persona que gana veo como hay 99 que pierden dinero, ¿no? O sea, ese es mi campo de trabajo justamente ahora. Entonces soy una persona que sé que hay más gamblers que inversores, hay más gamblers que gente que vaya a estudiar póker, hay más gamblers de la misma manera que gente que va
token o cómo aparece un token, o que me voy a comprar esta altcoin que es buena y que efectivamente yo compré Luna a $4 y vendí la mayor parte de Luna a 80 a $85, ¿no? Entonces, hay altcoins que hacen un por 20, pero muchísimas. Hace poco ahora Kuji, por ejemplo, que ha sido también bastante fadea de que ha caído mucho, Kuji se hizo un por 14 en apenas en unos días. ¿Cuál? Es decir, hay buenas altcoins. ¿Cuál has dicho ahora? Kujira Kuji. hizo un por 14 antes de esta caída que ha tenido ahora, ¿no? Sí. Es decir, tú tienes altcoins buenas, Solana, mira todo lo que ha hecho Solana desde sus mínimos, ¿no? Tú tienes altcoins muy buenas que van a hacer grandes movimientos, pero requiere un poco de paciencia. Y la gente no le gusta tanto esa paciencia, a la gente quiere hacer dinero para mañana, ¿no? Y a la gente le atrae más esa persona que se ha hecho millonaria de un día para otro con un meme que con cualquier otro tipo de inversión, ¿no? O sea, hay mucha gente ahora que está intentando ver si puedo cazar el siguiente mismo, la siguiente cripto con un market cap ridículo. Ridículo quiere decir $30.000 y con $15.000 de liquidez, ¿no? A ver si puedo entrar yo ahí, ser el primero que entra, para intentar hacer un por 20 rápido y a partir de ahí multiplicar mi capital muy rápido, ¿no? O sea, hay mucha más gente que va a querer hacer eso, y hay gente que va a tener la paciencia y el tiempo de querer investigar, de querer aprender de sus errores, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento justo ahora que está entrando mucha esa gente. Yo cuando hace apenas, yo sé, 6-7 meses, y ni te cuento del ciclo anterior, casi todo el mundo estaba compartiendo cosas como estrategias de DeFi. Mira, he cogido mi Ethereum y lo he puesto aquí, con esto pedí un préstamo de este token y si lo pones aquí hay un pool que estaba compartiendo estrategias. Hoy casi, yo sí veo en mi feed, la mayor parte de la gente está intentando hacer shields de sus low caps que se acaba de comprar, ¿no? No hay casi nadie hablando más que de airdrops, de su ultra low caps. Entonces creo que un poco hemos fomentado este entorno al que hay mucha cabida de gente, es decir, hay mucha gente que se va a sentir atraída por eso, es mucho más sencillo eso. Es decir, voy a poner aquí este dinero a que me produzca un 15% anual y con el 15% anual que voy sacando voy pagando este préstamo que he hecho no sé qué. Eso requiere un esfuerzo, un tiempo que es más bonito decir la idea de, mira, yo he comprado Pambi a este precio y en 2 días he hecho un por 30, ¿no? Eso es muy bonito. Lo que pasa es que por ejemplo, y que vimos varios tokens que llevaban su nombre, el tema es que han salido 20 tokens que llevaban su nombre, ¿no? Hay uno que parece que fue el más llamado al principio, pero salieron como 20 tokens que llevaban su nombre. ¿Cómo vas justamente a acertar en cuál, no? Como no le metas plata en todos y además sepas cuándo salirse de todos. Es como que, de alguna manera, y ahora hablo de Dallas, porque es especialmente hiriente lo que ha hecho, pero como de alguna manera estamos justamente desde hace unos meses incentivando mucho que se cree y que sea el contenido que más se divulga en nuestras redes sociales ahora mismo, ese. Porque es verdad que hay público y es verdad que hay mucha gente interesada en eso y hay más gente que va a estar interesada en eso que interesada en estrategias complejas que además implican utilizar DeFi de una manera compleja o analizar proyectos o hacer análisis on-chain complejos. Todo eso requiere o hacer análisis técnico, ya ni te cuento, que requiere años de experiencia realmente para poder hacerlo bien. Entonces, como estamos dando mucho ese contenido, estamos invitando mucho a que la gente ahora pues quiera el consumir este tipo de contenido. El problema con Dallas ya es que es especialmente hiriente. Primero, una cosa que yo creo que enfada mucho a la comunidad cripto es que él no sea de la comunidad cripto. Yeah. Quiero decir que ahora mismo tenemos a mucha gente creando memes y hablando de memes, o peor aún, hablando de memes que ellos han creado y que no han contado que han creado, ¿no? Y a los que incluso yo veo mucha idolatría ahora, y no hablo solo de la comunidad española, hablo en general. Yo tengo cuentas que hace unos meses hablaban de cosas muy complejas y muy interesantes y grandes análisis sobre cripto y ahora están también compartiendo memes y memes y memes y memes. Creo que en general estamos yendo a eso cada vez más. Pero creo que en Dallas especialmente ha picado un poco la idea de que además sea alguien que sea Yo hice una vez, hace unos meses, pregunté a mi comunidad, ¿no? A la gente que me sigue, ¿os parece bien que hable de una low cap? Y todo el mundo me dijo, sí. Es decir, todos somos mayorcitos, la gente cree o quiere leer sobre low caps porque tienen ese interés, ¿no? Yo al final lo hice con una y no lo he vuelto a hacer con más y sí que invierto en algunas low caps y sí que juego un poco en ese fango, ¿no? El fango de los memes, pero no es el mío, ni mucho menos. Pero no me gusta hablar de ello, porque creo que es un sitio muy sucio en el que además si hablo el primer beneficiado voy a ser yo.
y no me siento cómodo en ese contexto, porque cuando algo tiene tan poco market cap, a la mínima que de mis 25.000 seguidores haya 100 que compren, ya se va a notar en el precio. Eh, pero en el caso de Dallas estamos hablando ya de gente, sus seguidores, que la mayoría ni habrían invertido en cripto, gente menor de edad, gente con cero experiencia en este mercado y por supuesto con nula capacidad de entender la importancia de ese ratio entre el precio del token y la liquidez que hay, ¿no? Y entonces, y encima vendiendo todavía, incluso cuando caía el precio, siguiendo remarcando, compra, 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 que esto va a subir, los que no suben es que no lo entienden, no sé qué. O sea, hay muchas cosas que son ilegales, no solamente inmorales, sino ilegales desde muchos puntos de vista. O sea, creo que ha habido muchos agravantes en lo que ha pasado con este token de Dallas, pero creo que el caldo de cultivo lo estamos generando nosotros, nuestras propias comunidades ya, fomentando demasiado algo que tan solo hace unos meses se hubiese considerado muy poco ético. Es el shirear este tipo de tokens y muchas veces ni siquiera reconociendo que hay cierto grupo de personas, cierto grupo de influencers que están detrás de algunos de ellos. Creo que nosotros no hemos generado ese caldo de cultivo y que lo que a mí nos ha gustado de lo de Dallas es que encima venga uno de fuera a hacer lo mismo. Y ahí ya sé que igual puede ser, hay mucha gente que no le va a gustar mucho lo que estoy contando, pero es mi punto de vista, por lo menos. Yo estoy muy de acuerdo contigo y de hecho yo me acuerdo que la única vez que he hablado públicamente de una low cap fue hace un par de semanas y me acuerdo de comentarlo con gente de la comunidad y decir, hostia, tú, he hablado de esto, no me acuerdo cuál era, qué token era ahora, y después sentirme bastante mal por lo que dices tú al final, y de hecho he puesto un mensaje hoy, tanto en la comunidad como el SP, sí, bueno, es verdad que ese, justo eso, SPWR sí que tenía una tesis detrás que tenía que ver con el tema de GME y demás, pero es verdad que tenía, no me acuerdo cuánto era, 400 o 500 o no sé, llegó a 700 cada market cap o algo así, es verdad, pero bajo mi punto de vista estoy muy de acuerdo contigo, de hecho el hablar de tanto de low caps no me parece, o sea, públicamente, es lo que dices tú al final, hay que entender que, aunque bajo mi punto de vista, esto es algo que como que hay bastante debate dentro de la comunidad de, no, todo el mundo es libre de contar lo que quiera y la gente tiene que asumir responsabilidades. Por esa parte, es verdad que yo soy muy libertario en ese aspecto y creo que cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que tome. No, no voy a negarlo, pero también es verdad que lo que dices tú, por ejemplo, aquí en la comunidad, el otro día fue, no sé si fue a Batánico o a Willy que cogí y se lo dije porque iban a entrar entramos en una low cap muy pequeña y le íbamos a poner como call dentro de la comunidad y lo que les exigí directamente es avisar de que nosotros hemos entrado antes. Porque es lo que dices tú, si tú no avisas, bueno, si tú lo avises o no, el precio va a subir automáticamente en cuanto tienes que asumirlo, porque tienes, al tener influencia, al tener seguidores, tienes, la gente ejerces un tipo de sesgo de autoridad sobre tus seguidores, eso es así. La gente, y aquí lo intento desmitificar mucho el hecho de que, aunque yo tenga seguidores, aunque cualquier persona tenga seguidores, no significa que tenga la verdad absoluta y no significa para nada que vaya a tener la razón sobre cualquier tema en concreto. Es simplemente una persona independiente que comenta un tema o habla de X token que se puede ir a 0 o a 100, da igual. Pero sí que es verdad lo que comentas tú de que al final se está viendo mucho ahora ese... También porque es lo que llama la gente, es decir, la gente lo que dices tú, busca la gratificación instantánea que Y es lo está hacerse... pidiendo, la gente lo está pidiendo, de Claro, hecho. la gente busca hacerse un por 50 en apenas 2 días. Yo es lo que digo y quiero que la gente, tío, que sea consciente de ello y somos muy pesados. O sea, yo soy consciente de que a día de hoy en mi comunidad yo podría estar haciendo muchísimo dinero solamente dando calls y diciendo a la gente que invirtiese en X tokens de mierda y que siguiesen las calls que doy, porque mucha gente, no digo los que están dentro, que son gente muy capacitada y que tienen ya cierto conocimiento, bastante conocimiento, aparte de ser, creo que hemos dado o he conseguido dar con personas de una calidad humana brutal, que es lo que más me llena. Pero el hecho de, si yo pusiese un token dentro en Twitter, perfectamente me podría encontrar con que muchísima gente entrase como esto sin cabeza, no me acuerdo ahora, como, no me sale la expresión ahora. ¿Cómo es esto de sin cabeza? Venga, Como pollos sin cabeza. un pollo sin cabeza. Eso es, justo, como pollos sin cabeza, siguiendo una recomendación mía, que no sería una recomendación como tal, pero que la gente se lo tomaría como tal, porque al final está muy bien el hecho de tú poner que no es no es un consejo financiero, una tal financiera, una recomendación financiera, está muy bien, sí, genial. Tú lo pones, pero tú tienes que ser un poco consciente de cómo actúa la gente. Creo que en ese aspecto yo, por ejemplo, soy muy empático. Es decir, el otro día pasó en la comunidad española
pasó con, y lo digo, es con Haskell y con John dentro de la comunidad, que pusieron, pasó el token este de Pepez, si no recuerdo mal, que se acabó yendo a cero. Y al final ellos alegaban de que, pues bueno, un fallo lo puede tener cualquiera, y bajo mi punto de vista no estoy del todo de acuerdo en esto. Es decir, seguramente a ti también, Néstor, y bueno, y no te quiero meter en ningún compromiso ni nada, pero a mí personalmente me llegan muchísimas, bueno, muchísimas, cada semana, 3, 4 colaboraciones de proyectos de dudosa fiabilidad, porque es así, porque tenemos influencia y porque al final la gente busca, o los proyectos buscan esto, sobre todo cuando además yo lo pienso y digo, vale, yo soy una persona o una entidad o un chico que tiene pocos seguidores, que un proyecto me llegue a mí me da a entender de que no es un proyecto muy muy grande, sino buscaría gente pues de más seguidores y demás. Entonces ya me lo hace plantear. Y después, si yo veo que es una meme coin, automáticamente no la promociono. No acepto dinero de ese tipo de proyectos porque, y menos me digno a poner en un hilo o en YouTube próxima gema, porque tú puedes decir después que no es una recomendación de inversión. Genial, me parece muy bien, pero tienes que entender que la comunidad en muchas ocasiones se lo va a tomar como tal, que sí, que cada uno es responsable de las decisiones que tome y no lo quita, pero creo que como creador de contenido hay que ser ciertamente comedido con las decisiones y con lo que acabas publicando, porque tienes que entender que hay muchísima gente detrás que te está leyendo. Entonces, son cosas que yo siempre es verdad que voy con muchísimo cuidado porque es muy sencillo. Si es que tú lo sabes, Néstor, y nosotros tenemos la capacidad de poner, y eso que no tenemos muchos seguidores, imaginaos la gente que tiene 100.000 o 50.000 seguidores, pone un token con muy poca liquidez. Eso va a aumentar su precio igual un por 10, un por 20 en un momento, y de hecho muchos sealers se dedican a eso. Es literalmente eso, compran un token, lo empiezan a promocionar por grupos de Telegram y más, y se hinchan a dinero. Pero luego la gente, si consigue dormir tranquila de esa manera, yo personalmente no consigo dormir muy bien, o sea, no conseguiría dormir muy bien, la verdad. Claro, lo que está pasando es que se ha normalizado lo que ya digo hace unos meses no hubiese pasado, o sea, hace unos meses hubiese estado muy mal visto que cualquier persona publicitase alguno de estos tokens. Ahora es que lo hace todo el mundo, entonces eso lo normaliza, ¿no? Cuando algo lo hace todo el mundo, pues. Se ha cortado Pero es que ahora. encima, y eso yo también quiero redundar en eso, es que el público lo pide. Es decir, es que además la gente está buscando eso ahora mismo. Hay mucha gente buscando eso, ¿no? A mí antes siempre me estaba preguntando la gente, ¿qué hago con este token? Como buscando opciones alternativas de DeFi para sacar mayor rendimiento a sus tokens. Vale, algo sobre lo que me preguntaban todo el rato. Ahora la gente no me está preguntando sobre eso casi nunca, ¿no? Ni sobre cómo usar ciertas plataformas, que antes siempre me están preguntando sobre eso, sí me preguntan, ¿eh? Por supuesto que existe una serie de gente que está interesada en eso, pero tú lo que ves por redes es mucha gente intentando buscar eso, buscar el siguiente meme, el siguiente de todo. Y aquí hay una parte que más allá de incluso la honestidad o no, ya digo, si lo está haciendo todo el mundo y si todo el mundo está pidiendo eso, como que se normaliza y al final pues nadie es responsable de nada porque todos lo somos colectivamente, ¿no? Un poco. Es una manera muy de quitar un poco la importancia, de quitar un poco el tú más, ¿no? Que metemos muchas a los demás. Pero por ejemplo antes sí que pasa muchas veces, nosotros hablábamos de un token con un proyecto serio detrás que te habían vendido y que tú te habías creído y en torno a un análisis que habías hecho concreto y que luego al final puede que no se cumpla por lo que está pasando en el mercado, porque haya algo dentro de ese proyecto que explote y que funcione mal o porque sea mentira todo lo que te habían vendido que era, ¿no? Antes lo que pasa es que nos tenían que engañar, Ya. ¿no? Ahora la gente está vendiendo cosas que saben que no valen para absolutamente nada y que saben que eventualmente el 99% de ellas se van a ir a cero. Entonces, esto no, cuando alguien te está promocionando un meme, no te está promocionando algo que puede que valga 100 millones de aquí a unos días o no. Es que, aunque luego valga 100 millones, casi seguro que después se va a ir a cero o a casi cero. Hay muy poquitos memes que acaban llegando hasta alguna cosa, ¿no? Muy poquitos. Entonces, digamos que sabes ya de esto de partida, la gente cuando está hablando de esto, que sabe de partida que va a tener una vida muy corta, la mayoría de ellos, porque además es eso, hay tantos, que encima antes tenías un par de memes. A ver, antes nos enfadábamos cuando la gente hablaba mucho de Doge, o cuando la gente hablaba mucho de Shiba, y había gente que criticaba a la gente que escribía sobre ellos. Es que bueno, quieres que no había como 2, 3 memes y ya está. Entonces, ahora es que el dinero que antes se repartía entre los memes ahora se tiene que repartir entre decenas, entre cientos de memes que aparecen cada día. Claro, eso es. Entonces es que directamente sabes que está la liquidez está repartidísima y que es muy difícil que haya muchos grandes memes que aparezcan en el futuro, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya muchos memes que vayan a hacer un por cien hoy,
Porque va a haber muchos que hoy van a hacer 1%, pero también tienen muchos que estos mismos que han hecho 1% mañana se van a cero y muchísimos otros no van a hacer 1%, sino se van a hacerlo directamente. Claro. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema en el que es compartido, que es de todos en general, y del que Dallas, digamos, simplemente que ha recogido ese cable, ha dicho, oye, igual que antes, igual que en el ciclo anterior hubo algún otro youtuber que hizo NFTs, ¿no? Sí, Jake Paul, bueno, los hermanos Paul creo que hicieron uno de estos, ¿no? Claro, entonces es como, bueno, el ciclo anterior era NFTs, ahora son memes, pues ahora hago memes. Y además, a lo mejor incluso él ni siquiera está entendiendo muy bien cómo funciona este meme y a lo mejor ni él sabía que no iba a ser capaz de vender todos los tokens que él tenía o que, no sé, o sea, Vale, pero ellos van a una, arrimarse a sacar dinero de lo que esté de moda. una cosa, vamos a hacer un poco de hincapié en esto porque creo que es necesario. Es que hay mucha gente que no lo entiende, ¿vale? Yo creo que ni mucha gente se lo llega a plantear. Entender, chicos, la ratio de market cap, bueno, de liquidez market cap es muy importante, ¿vale? Es decir, si un token, es que lo de Dallas era de escándalo, o sea, no sé cuánto, llegó a valer 60 millones, si no recuerdo mal, ¿no? 60 millones en su peak o algo así de market cap. No lo sé tampoco. Sí, ¿no? ¿Y cuánto tenía? ¿Cuál era la liquidez que había disponible en la pool? Porque es que eso era un escándalo. No sé si llegaba a haber 1 millón. Pero lo puso Pablo 800K o menos. El otro día lo puso Pablo y literalmente con todos los holders que había significaba que todos los holders y todos los tokens había como $17 por cada holder con la liquidez disponible. O sea, no sois conscientes, la gente no es consciente de ello cuando entra, pero si tú tienes, imagínate, habría mucha gente con $100.000 seguramente sin realizar dentro del token de Dallas. Pero no era, literalmente, en ese momento, si alguien tiene $100.000 y había 800K solamente en la pool de liquidez, solamente él, o sea, él solamente era capaz de remover un octavo de toda la liquidez disponible, ¿vale? Imaginaos el impacto en el mercado que tendría eso. Es decir, que él, de esos $100.000, si se pusiese a vender, seguramente acabaría con un precio medio de un menos 20% o menos 20 y algo por ciento, solamente él solo dedicándose a vender. Imaginaos lo que conlleva eso. Si alguien vende $100.000 y baja el precio un 20%, el efecto arrastre que conlleva acabará que el resto acabe vendiendo y lo dicho, se queda mucha gente, acaba mucha gente atrapada. Pero es lo que comentaba Néstor, es que la cuestión es que a la gente que iba a dirigir a este token es gente que de verdad no tiene ni idea. O sea, mira, he visto ahora, ya acabamos con este tema que tampoco le quiero dedicar mucho, pero he visto hoy un comentario que ponía Dallas, pues bueno, metiendo más leña a la hoguera, diciendo a la gente que comprasen, y se refería a comprar con descuento, porque el precio estaba cayendo. Y uno de su comunidad le ha preguntado que dónde podía comprar con descuento. O sea, le estaba preguntando en los comentarios que cómo por favor podía comprar con descuento, porque no entendía que al descuento que se refería era que el precio estaba cayendo. Dice, ¿me puedes decir cómo comprar con descuento? Como si hubiese una pestaña que pones comprar con descuento y te baja un 20% el precio, ¿sabéis? O sea, imaginaos el nivel de la gente que estaba entrando en este token. Pero es que además es nuestro nivel. Mira, yo cuando empecé había muy poquito contenido en español. Pero los dos youtubers que había y las dos cuentas de Twitter que había que publicaban algo, bueno, de nada prácticamente, pero bueno, las dos cositas que encontraba en YouTube, yo me creía que eran los mayores expertos del mundo, claro. O sea, tú cuando no sabes nada y ves a alguien que te habla un poquito y que parece que entiende algo de un tema que es nuevo para ti, tú crees que esa persona es un genio y le vas a seguir a pies juntillas y hasta que te das cuenta de que no. Ahora, por ejemplo, por suerte sí que con el tiempo. Ahora tenemos a varios youtubers que llevan muchos años en el mercado y que ya empiezan y que saben bastante, ¿no? Sigue habiendo constantemente gente nueva que aparece y que con 2 meses de experiencia está haciendo vídeos, haciendo TikToks y haciendo todo esto, ¿no? Pero sí es verdad que ya tenemos a gente que tiene ya suficiente experiencia en el mercado y que ha pasado ya por todas también y por lo tanto hace un contenido un poco más valor o desde una mayor experiencia. Pero cuando yo empecé, ya en 2017, pues la mayoría de la gente había empezado 1 mes, 2 meses antes que yo y estaban haciendo vídeos, ¿no? Entonces, muchos de los que nos siguen a nosotros mismos están en sus primeros meses en cripto entonces les estamos pidiendo que entiendan ya cómo operar cosas tan extremas y de tanta volatilidad como los memes. Es que yo creo que eso es café para muy cafeteros. O sea, eso es ya para gente que ya ha pasado por todas y ha hecho cosas muy complicadas y ya, bueno, me voy a ir a un sitio de alta volatilidad en la que además voy a hacer ventas pegado a una cuenta on-chain que sé que tiene muy buena vista para esto y que normalmente suele entrar early a todos estos tokens porque es alguien que debe tener las conexiones y sabe quién va a crear tokens que van a tener éxito al principio.
Creo que esto es muy importante porque la gente no es consciente, solamente se queda con la parte positiva y solamente es capaz de ver cómo alguien creo que juega un papel muy fundamental el sesgo del superviviente. Es decir, la gente solamente se queda con que yo, por ejemplo, me he hecho no sé cuántas X con NMT y solamente se quedan con eso. Y yo lo que le digo muchas veces es, para que yo haber llegado a hacerme no sé cuántas X con NMT, he perdido muchísimo dinero por el camino. Es que es solamente es pura estadística, es varianza. O sea, para que tengas una racha positiva y encuentres un token que consiga, llegue a hacerte un por 50 o un por 100, has tenido que abrir 1000 puertas antes, has tenido que equivocarte 1000 veces para que eso acabe sucediendo, por pura estadística, no por otra cosa. Y cuando te metes en el mundo de los memes, tienes que asumir, lo hablamos el otro día en una clase de gestión del riesgo, si tú entras en memes tienes que asumir que tu tasa de acierto va a ser inferior al 20%. Y lo que le pasa a mucha gente es que no tiene el estómago para... Igual pierde, pero no tiene el estómago suficiente para aguantar un token durante un por 10. Y si no aguanta ese token durante un por 10, no va a acabar en positivo nunca. Solamente, vamos, lo he dicho, por puras matemáticas. Porque la esperanza matemática en este caso va a ser negativa. Es decir, la cantidad de veces que gana por el dinero que gana, menos la cantidad de veces que pierde por el dinero que pierde, es negativa en ese aspecto. Porque no es capaz de aguantar, es decir, pierde 8 veces, pero cuando gana, en un por 2 retira. O cuando hace un 30% retira. Porque no tiene la capacidad, lo cual es lo más normal del mundo, es lo que hemos hablado. Aquí yo tengo la capacidad para aguantarlo porque simplemente por experiencia, no es por otra cosa. Yo no soy ni nadie, ni mejor ni peor, ni igual que Néstor, no somos ni mejores ni peor que nadie, pero simplemente al final el mercado te acaba curtiendo de cierta manera, yo creo, y por eso es por lo que al final acabas, pues, pudiendo meterte lo que dice esto es café para muy cafeteros, acabas metiéndote en este tipo de embolados porque al final, pues bueno, tienes cierta experiencia que te sirve un poco de ese bagaje y lo tienes detrás. Mucha gente está llegando a los memes como si fuese el easy mode cuando esto es hard mode. Es decir, Total. es como la gente que se pone directamente a hacer apalancamiento por 20, por 40, por 100. Primero demuéstrate a ti mismo que eres consistente en spot, es decir, que eres consistente sin apalancarte, que consistentemente ganas o que consistentemente eres capaz de retirarte antes de tiempo y que has aprendido a poner bien tus stop loss, etcétera, etcétera, en spot antes de empezar a hacer un por 20, un por 50. Mucha gente está en los memes con la idea de que es la forma fácil de ganar y sinceramente no lo creo. Yo personalmente no lo creo. Creo que hay muchas cosas. Hay muchos sitios con los que tú puedes empezar a generar rendimientos y puedes empezar a aprender cómo moverte en cripto de una mejor manera. Por ejemplo, con los airdrops, gente que tiene un poco capital y que se empieza a mover intentando terminar airdrops, yo creo que esa gente sí que está en un easy model y que además está aprendiendo por el camino, ¿no? Pero, aunque tampoco estoy aquí creador de este tema de airdrops, pero bueno, eso es otro debate. Pero, por ejemplo, mucha gente es eso, creo que está entrando en los memes como si fuese lo sencillo. Y creo justamente que es lo más complicado y que requiere una gestión emocional súper fuerte y que requiere un conocimiento o una capacidad de hacer análisis on-chain muy fuerte. Y no sé, creo que está entrando por un lado. Ojo, que mucha de esta gente que salga curtida de los memes y luego en el futuro nos van a outperformear a todos porque van a haber aprendido de la forma más difícil y en el mercado más violento y agresivo que hay. Así que bueno, habrá que ver también en el futuro, pues como mucha gente que está empezando por ahí, cómo puede luego ir evolucionando, ¿no? Todos empezamos por un sitio y acabamos metiendo por otro. Yo, por ejemplo, una cosa que sí que cuento a veces es que yo me siento, hay tokens que tengo y los que tengo a lo mejor $50.000, que incluso cuando están bajando yo me siento cómodo, ¿vale? Y puedo dormir perfectamente a gusto, porque sé por qué he comprado, sé en qué punto he comprado, sé en vistas de qué he comprado, aunque luego puede que yo me equivoque, ya digo, lo importante luego también es si tienes un plan, puedes analizar por qué te has equivocado en ese plan, ¿no? Qué es lo que has fallado, lo que tú habías planeado. Y luego a lo mejor tengo $700 en un meme, bien, porque creo que hay un valor real detrás, y aunque esté subiendo, me voy a dormir y me voy a dormir intranquilo, ¿no? Y sí que me genera ese conflicto emocional y esa incapacidad de estar tranquilo, a pesar de que tengo mucha menos plata y está subiendo, y el otro tengo mucha más plata y está cayendo. O sea, creo que luego también el saber qué es lo que hay detrás de lo que compras te permite también un poco aislarte de las emociones mucho mejor que cuando estás comprando algo que sabes que no hay nada detrás, sabes que es un meme y sabes que es puro humo y sabes que eventualmente se va a ir a cero en cualquier momento. No tiene por qué, puede que sea justamente ese el que entre en Binance, pero sabes que tiene muchísimas oportunidades de ese cero no de aquí a un año, sino de aquí a unas pocas horas. Yo creo que eso es
Importante, es verdad que aquí difiero un poco en el aspecto de que creo que se puede dormir tranquilo si a nivel on-chain tienes la capacidad de analizar ciertas cosas, ¿vale? O sea, no tranquilo en el aspecto de, para mí dormir, en plan, tenemos gente en la comunidad que ha hecho mucho dinero, y yo conozco de primera mano gente que ha hecho mucho dinero con todo memes, literalmente cartera full memes. Eh, y creo que es cuestión de entender un poco todo, entender las comunidades, entender a nivel on-chain. Es decir, yo, por ejemplo, puedo dormir tranquilo con una pérdida, lo dije ya en su momento, cuando nosotros dimos la call por aquí de los países, de China y demás, yo en ese momento me encontraba por debajo de underwater un 70-50% de la posición que tenía, pero no estaba preocupado del todo. Es verdad que me acuerdo de no ampliar posición y podría haber hecho mucho dinero en caso de haber ampliado posición, pero no tuve la valentía. Yo creo por inexperiencia en cuanto a memes, no por otra cosa, por mucho que en mi cabeza tuviese una tesis clara y demás. Pero es lo que yo sí que era capaz de dormir tranquilo con X cantidad de dinero ahí dentro, que en otro meme no podría, simplemente por tener analizados los top holders, tener alertas y ver que si al final gente que había comprado en su momento no estaba vendiendo, pues bueno, el precio podría caer momentáneamente, pero si mi tesis era correcta, el precio debería subir al final. Eso es como siempre, como lo que has comentado, puede subir. Creo que es muy importante porque al final, por ejemplo, el caso lo hablamos el otro día por aquí en la comunidad, puede subir o no subir un token, ¿vale? Pero cuando tú has analizado y has dedicado tiempo y tienes una tesis, cuando tu tesis cae con ello, pero caes a gusto y no hay problema, es decir, asumes la pérdida. El problema es cuando no tienes la información suficiente o no le has dedicado el tiempo necesario a formar una tesis, has comprado por recomendación de alguien solamente, en el momento que empieza a caer ese token, seguramente acabes vendiendo y luego podrás subir, pero no eres capaz de holdearlo porque no tienes convicción. Y creo que en cripto uno de las mayores bazas que se puede jugar es utilizar una parte decente de tu portfolio en una play o en una jugada que tengas cierta convicción. Y con cierta convicción no me refiero a fe, me refiero a datos, me refiero a que tengas traqueadas diferentes wallets que tienen lo que ha dicho Néstor, que tienen muy buen performance y que ves que se suelen adelantar a narrativas o a tokens o lo que sea, y ves que entran todas a la vez. Cuando ven que entras todas a la vez, te posicionas un poco. Una vez te has posicionado, analizas para ampliar posición o bien salirte. Y en ese momento, cuando ves, por ejemplo, que los top holders han estado comprando justamente ahora, que tienes Smart Money que siguen entrando, el otro día, por ejemplo, la comunidad se adelantó a compras de rookie, lo cual, joder, me pareció una barbaridad. Pero en el momento que empieza a suceder eso, yo personalmente sí puedo tener, lógicamente, en una parte muy grande de mi portfolio en memes, pero duermo más tranquilo. Y yo creo que eso sí que difiere mucho la manera de comprar, porque parece que la gente compra memes sin... Está muy bien el hecho de que no tengan utilidad y que no tengas que dedicarle tiempo a leerte el white paper. Eso me parece muy bien y lo entiendo. Pero no quita que tengas que analizar on-chain, porque la gente cree que simplemente como no es un utility token ni es una meme, ya está, compro y tiene que subir. Y vamos, al final te acabas pasando que no todo sube. Pasa muchas veces más lo contrario. Claro, justo por eso te decía, cuando tú tienes claro por qué has comprado, ¿no? Cuando hay un análisis, hay un estudio, hay alertas, sobre todo en este caso, ¿no? Y cuando tienes tiempo, además, pasar delante del gráfico, porque además estamos hablando de un mercado que necesita pasar mucho tiempo delante del gráfico, ¿no? Hay otras cosas que tú puedes comprar ahora y dejar ahí durante meses tranquilo y lo dejas en cierta operación además de DeFi para que te siga generando más rentabilidad, etcétera. Esto requiere mucho tiempo para mirando el gráfico. Claro, cuando tienes claro por qué estás comprando, pues obviamente te vas a dormir tranquilo. El tema es que, por eso digo que es el hard mode. O sea, es que estamos hablando ya de capacidad de análisis on-chain, de seguir billeteras, de pasar mucho tiempo delante del gráfico. O sea, por eso creo que hacer bien, que ser bueno con los memes, es el hard mode. O sea, y por eso creo que mucha gente se está creyendo que esto es lo más fácil, que es, mira, que me ha dicho esta cuenta que tengo que comprar a esto. O mira, que es un gatito pero tiene gorro. Igual que el perro que tenía gorro, pues vamos a por el gatito que tiene gorro, ¿no? Hay mucha gente que se cree que es simplemente eso, cuando la gente que de verdad está teniendo buenos rendimientos es o porque son ellos los que han creado el meme y son ellos los que lo han divulgado entre sus amigos primero y sus amigos, muchos de ellos tienen contactos con influencers, etcétera, 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 o porque de verdad están haciendo un análisis ultra exhaustivo de ciertas billeteras on-chain y están adelantándose a narrativas, etcétera, etcétera. O sea, creo que uno de los problemas con esto,
es que mucha gente se cree que empezar con los memes lo más fácil, la forma más fácil de hacer plata, y creo que es justamente una de las formas que requieren más esfuerzo, más conocimiento y que obviamente los que tienen más experiencia en el mercado. Ahora mismo, ¿quién se ha llevado el dinero de Pambi? Aparte de, por supuesto, Dallas y compañía, se lo ha llevado a gente que tenía más experiencia, o sea, gente que ha dicho, perfecto, que este tío me traiga aquí a todos los pardillos, a toda la gente sin experiencia, a tu RT, como decimos muchas veces condescendientemente, como si nosotros no lo fuéramos, y yo he comprado, en cuanto veo que este tío va a sacar Pambi, yo compro y tranquilo que lo voy a vender antes que vosotros, porque yo sí entiendo que hay que vender pronto, vosotros no lo sabéis. Ya. Yo, en este caso, justamente, es que literalmente lo que has comentado es la verdad. O sea, para que te hagas una idea, el otro día se hicieron un por 15 en la comunidad que está aquí, Batanic, eran Batanic, Vulture, no sé quién más, Matt y demás. ¿Sabes a la hora que le consiguieron hacerse ese por 15? Creo que eran las 6 de la mañana de España, o las 7, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Yo me desperté aquí, en Bali, y seguían despiertos en el lounge, es decir, aquí en un canal público en llamada dentro, porque estaban analizando un Y con la token. adrenalina a tope. Sí, claro, o sea, estaban analizando, mira, estuvieron desde 10 de la noche a 7 de la mañana, que es lo que dices tú, en plan, y yo me fui a dormir una hora antes. Creo que dormir, en bull market dormir es lo más menos que hay, o sea, yo literalmente no la fadeé porque no estuve despierto, me quedé con ellos analizando y ya dije, es que son las 4 de la mañana de aquí, no podía más con mi vida y me acabé yendo a dormir. Pero es lo que dices, es que para operar meme coins es literalmente eso, porque si te pierdes ese por 15 ya está, o sea, pasó de 2 millones a 30 en apenas 4 o 5 horas y si no estás ahí pues ya no tienes mucho que hacer. Entonces es lo que dices, tú requiere de un desgaste y un esfuerzo mental que muy poca gente está dispuesta a pasar. Quieren la gratificación instantánea, pero no quieren pasar el proceso de estar mirando un chain, analizando, estar atento, o sea, no tiene sentido. Yo ya digo que profesionalmente yo vivo del gambling, ya no tanto yo de gamblear, sino de la industria del gambling. O sea, yo sería en este caso el que crea los memes, ¿no? Digamos, en mi caso es el póker, pero bueno, es el que pone la sala y el que analiza las manos y demás. Gente con experiencia sacando mucho dinero y con experiencia que pasa mucho tiempo estudiando póker y mucho tiempo jugando y moviendo un volumen inmenso de manos y que van sacando dinero, extrayendo dinero poco a poco y con paciencia de mucha gente que tiene mucha prisa por hacerse rico. Y creo que los que en general cripto, obviamente como cualquier otra cosa, representa eso, pero los memes son la concentración más empírica, donde está eso concentrado, ¿no? Es la esencia, ¿no? De gente que hacerse muy rica, muy rápido, con muy poco esfuerzo y que escoge pues el camino del que se aprovechan mucha gente que ha pasado más tiempo, que tiene más tiempo para pasar delante del ordenador, que tiene más tiempo para analizar billeteras, que sabe cómo analizarlas, etcétera, etcétera. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con eso. No es no es sleep season, literalmente es así, o sea, si quieres estar aquí hay que tener en cuenta que te va a tocar dormir poco. Creo que también es el momento. Creo que es momento de, joder, que una buena jugada, entendido en memes, una buena jugada te puede situar, sobre todo en el punto en el que estamos, que en caso de que yo, por ejemplo, sí que espero ver a Bitcoin más alto, lógicamente es una tesis, son mis expectativas y me puedo confundir, y si me confundo será lo más normal, pero creo que es verdad que si acabas sabiendo jugar bien, bueno, yo creo que si sabes jugar bien me refiero a que si le dedicas el tiempo suficiente, es decir, no creo en la suerte, no creo que te tengas que encontrar, o sea, no creo que te vayas a encontrar con un token así de la nada, igual a alguno le pasa, es decir, que igual alguno esté, por ejemplo, en X grupo o en Twitter y de repente vea un token meta 20, 30, $100 y acabe haciendo 1%, puede suceder, no es lo más normal del mundo, pero creo que si al final te mueves en un ambiente de memes, asumes que vas a perder muchas, la mayoría, por no decir prácticamente el 90 y algo por ciento, asumes eso, asumes que firmas un contrato en el que tú sabes que vas a perder el 90% de esos tokens y te preparas para ello mentalmente. Es decir, creo que muchas veces el problema al final siguen siendo las expectativas de la gente. Coméntanos algo tuyo. Sí, ahora se lo iba a preguntar justo. Entonces, el momento que tú eres consciente de ello, firmas un contrato contigo mismo de que vas a perder muchas con el objetivo de encontrar alguna que te dé ese filón y posicionarte muy bien, está genial. La cuestión es que la gente no es capaz de ello. Entonces, bueno, vamos a dejar un poco los memes de lado. Te quería preguntar, que te lo he dicho antes, sobre el tema del ecosistema Cosmos. ¿Cuál es tu visión sobre ese ecosistema, sobre Kujira?
si crees que sigue teniendo algo de valor después de que Deluxe comprase, porque ya igual ha jodido el ecosistema totalmente, aunque haya vendido. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco sobre este ecosistema, por qué tú has estado tan detrás de este ecosistema, has compartido tanto contenido sobre él, qué te llama a ti la atención o qué te parece que tenga diferenciador del resto de protocolos, y si tu opinión un poco sobre Qgida, porque a mí me gustó mucho la tesis que me diste cuando hablamos en su momento. Bueno, yo en general cuando empecé aquí el verano de DeFi, ¿vale? Que fue en verano 2020, hay mucha gente que hizo mucho dinero con las primeras plataformas, ¿no? Cuando empezó a aparecer Uniswap, Balancer, Aave ya como constituido como tal. Yo ahí entré un poco tarde por otro de los grandes errores que he cometido, del que he hablado varias veces, que fue el no saber desprenderme durante un bear market de mis posiciones estancadas, ¿no? Es decir, yo compré un momento al final de 2018, y compré unos tokens que estaban explotando mucho y que eran el futuro de las finanzas descentralizadas y era algo increíble y muchos Ethereum Killer y muchas cosas. Todos esos, o prácticamente todos esos, 90% jamás se recuperaron, jamás volvieron a máximos, y a mí me costó mucho entender eso y asumir eso, ¿no? Asumir que de un ciclo a otro las cosas cambian y que hay que comprar nuevos tokens, nuevas dinámicas, nuevas cosas. Y entonces yo cuando empezó el primer boom este de DeFi en Ethereum, yo no participé. Y cuando quise empezar a participar, Ethereum ya empezó a tener esos problemas de ser tan caro, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo llegué a dejarme $250 en una transacción en Aave, en Ethereum. $250 para pagar los fees de un préstamo, que encima la transacción me falló. O sea, ese es como el gran récord de lo que yo he pagado en Ethereum, y además la transacción falló. Con lo cual me duele especialmente. Entonces yo lo que empecé en ese momento fue a moverme por redes secundarias. Yo huí de Ethereum. Yo considero que la mejor forma de hacer dinero con Ethereum es comprar Ethereum y no usar Ethereum. Esa es una de mis ideas básicas. Es comprar Ethereum pero no lo uses, no uses la red. Y empecé a moverme por redes secundarias, en la que además me encontré una cosa que me gusta, y es que nuestras redes no solamente son más baratas, redes más desconocidas, sino que muchas veces lo que te permiten es generar mucho más rendimientos porque los tienes que compartir con menos gente. Eh, si se aparece un nuevo exchange que está dando un 200% porque tú des liquidez ahí, pues ¿para qué lo voy a poner en Balancer al 8% si en ese exchange me dan un 200% por poner mi liquidez ahí, ¿no? En esa red desconocida para muchos. Claro, tienes el riesgo también de que Balancer ya es un sitio o es una plataforma que ya tiene su tiempo y que la gente sabe ya la consistencia que tiene en cuanto a seguridad, digamos, aunque también tiene sus problemas de hackeos y demás, pero y que donde tú te estás metiendo puede ser un sitio un poco más oscuro, donde tienes más posibilidades de que te hackeen. Pero en general redes secundarias permiten para mí hacer lo mismo que tú puedes hacer en Ethereum en su momento, pero de una manera mucho más barata. Es así como yo empiezo a moverme por redes secundarias. Y además me encuentro otra cosa, que es una de las fuentes de las que yo saco más dinero a día de hoy, que es arbitrar. Cada vez que aparece un exchange nuevo en una red, y más si es una red pequeña, hasta que hay gente que empieza a poner bots de arbitraje, ahora explico lo que es arbitraje para gente que no lo sepa, para mí es una ventana de oportunidad inmensa. Y esto lo que pasa con un exchange nuevo es que normalmente tienen poca liquidez, y eso quiere decir que a lo mejor en un sitio están vendiendo Ethereum, ahora imagínate que Bitcoin está a 70.000, ahí están vendiendo Bitcoin a 68.000, y hay otro exchange en esa misma red, o una red a la que puedo llegar fácilmente desde ahí, en la que lo están vendiendo a 70.000. Entonces yo me dedico a comprar los 68.000 en ese exchange nuevo que han abierto y a vender ese otro exchange, y le voy sacando dinero. Eso cuando ya llega gente con bots de arbitraje y se empiezan a hacerlo de forma automatizada, yo ya no tengo ninguna ventaja ahí y entonces ya me retiro. Las redes secundarias muchas veces me permiten esto, ¿no? El poder, el ir encontrando ineficiencias del mercado e ir sacando bastante plata de ellas. Y es una de las cosas, requiere también un tiempo, requiere un esfuerzo, requiere estar atento a nuevas cosas que aparecen, Pues todos los precios constantemente. de esto justamente ayer tuve una reunión con un chico de aquí de la comunidad que literalmente hizo exactamente lo que cuentas tú, me lo estuvo contando ayer, y de sacar barbaridades de dinero. Estoy hablando de que me comentó una red que era Pulse Chain, que no sé si la conocerás, y de sacarse, me enseñó transacciones de agosto del año pasado, juraría que era, de sacando cada 2-3 días $1.000, $2.000, $3.000, o sea, auténticas barbaridades, de hacer justamente lo que comentas. Además, hay que entender una cosa que es muy importante, y es cómo funciona la liquidez en ciertos exchanges.
Bueno, y justamente con PAMI se ha visto ahora, literalmente ha subido varias personas una captura de lo que a lo que estaba cotizando PAMI en DEX y a lo En que estaba Exchange cotizando y en y en Solana. CEX. O sea, había una diferencia de un 70%. ¿Por qué? Porque muchos exchanges, sobre todo los exchanges más nuevos y que no piden KYC, tienen market makers internos, ¿vale? Es decir, esa práctica que para mí no es muy ética que se diga, porque literalmente yo me acuerdo de intentar comprar un token en un exchange de estos nuevos, yo ponía una orden límite y automáticamente el precio se desplazaba hacia arriba. Y como que yo iba, o sea, literalmente subía yo mi orden límite y el precio se volvía a desplazar, lo bajaba y bajaba. Era, vamos, parecía que estábamos jugando al ratón y el gato, o sea, una auténtica barbaridad. Pero esto, si lo sabes utilizar bien, es literalmente puedes hacer mucho dinero con ello. Yo me acuerdo que cuando se listó, yo lo estuve intentando, o sea, lo pensé en su momento, cuando listaron en Bitmar NMT, y me acuerdo que estaba en Bitmar y la BSC y en Ethereum a precios cotizando con $1 de diferencia. O sea, una auténtica Sí. barbaridad. Justo lo que dice aquí Gila, CEX sin profundidad de mercado. O sea, como pensar, también eso es un problema muy grande que hay que tenerlo en cuenta. Cuando un CEX tiene sus propios market makers, pensar que la liquidez no es infinita. Y esa liquidez suele ser, o suele partir, o suele venir de depósitos de clientes, ¿vale? Es decir, de nuestro dinero, lo cual hay que tenerlo, yo solo tengo como una red flag bastante grande para no meterme mucho en esos CEX, porque cuando todo va bien, cuando hay liquidez en el mercado, cuando fluye mucho dinero y entra mucho dinero, genial, pero cuando sucede lo contrario, hay que andarse con ojo porque ya hemos visto, bueno, ya vimos lo que pasó con FTX, ya hemos visto otras prácticas parecidas en otros exchanges y no es que sea del todo una práctica que me transmita confianza como para tener depositado mi dinero. No lo deposito en ningún CEX, pero menos todavía en estos. Claro, yo sí, es eso, ya digo, si un exchange que acaba de abrir, un exchange nuevo, normalmente no va a tener bots, normalmente, todavía montado, no va a tener market makers, y hablo siempre de exchanges centralizados, sobre todo, que es donde yo me muevo. Y además, eso va a tener eficiencias, va a haber momentos en los que pues, de repente va a poner alguien mucha liquidez, las primeras personas que están poniendo liquidez, y van a poner liquidez de una manera un poco desbalanceada y va a hacer que yo pueda extraerle valor y llevarme a otro sitio. Claro, de estas cosas no suelo hablar mucho en Twitter porque son cosas que si hablo en Twitter desaparece mi ventaja. Ya. ¿No? Si le cuento a otro, oye, que si compras aquí Ethereum y lo vendes aquí, le estás sacando $10 por cada 1000 que muevas, pues obviamente no pierdo Claro, rápidamente esa ventaja, ¿no? para esto, Muchas veces hablo pues a toro pasado. claro, y para eso también hay que tener en cuenta que hace falta un capital grande. Esto es un impedimento para muchos Sí, de la comunidad. Hace falta, si lo que dices tú, si estás sacándole, le estás sacando al final un 1% no, perdona, sí. has dicho que le sacas 10, que le podías sacar 10 por cada 1000. Pero como uno. Ya, pues Sí. entonces, sí, sí, totalmente. Le puedes sacar, entonces es muy poco que si no tienes capital no tiene sentido porque estás comprometiendo mucho capital para que al final las fees seguramente si es en Ethereum te acaben comiendo esa rentabilidad. Ah, pero es eso, lo que pasa es que al final, yo a veces, por ejemplo, hay un bridge, ojalá de algún día un airdrop, el de Squid, que funciona entre Cosmos y otras redes, por el que he llegado a mover seguramente $1 millón, pero ese $1 no es que yo tenga $1 millón, sino que he movido 10.000 de aquí para allá muchas veces, ¿no? Ya, Entonces, pues claro, cada vez que yo lo estaba moviendo, pues estaba sacando $20, $25, que a lo mejor a la gente le parece poco, pero 20, 25, tú vas sacando todos los días 20, $25 de aquí, de otro lado sacas 50, otro sacas 100, de otro sacas 10. A mí para al final todo eso, y si eso luego, este dinero, esa liquidez que voy invierto en buenos tokens y luego funcionen bien con respecto al mercado, pues a mí me permite ir creciendo de una manera constante mi bolsa y la cantidad de dinero que yo tengo sin mucho riesgo, porque lo que tiene el arbitraje también es que el riesgo es muy pequeño. Lo único que es que te quedes atrapado, que en lo que compras en un sitio y vendes en el otro se haya perdido, ¿no? Esa diferencia de precio. Por eso también me gusta mucho Cosmos, porque en Cosmos son redes. Cosmos es todo un ecosistema en que las redes están muy interconectadas unas con otras de una manera muy sencilla y entonces es muy fácil moverte de una a otra. Así que muy pocas veces me pasa eso de que compre un exchange a un precio y luego voy a vender a otro precio y haya cambiado el precio, porque se mueve de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, con muy poco riesgo, sí, ¿qué quiero decir? Yo prefiero arriesgar $1.000 para sacar 10 que arriesgar $1.000 para ver si a lo mejor con una tasa de un 1% se convierten en 10.000, ¿vale? O sea, a mí me funciona eso bien. Yo ya digo que yo vengo más del mundo del póker y yo en el póker lo que veo es gente que va sacando poco a poco dinero
y al final ese poco dinero son cada año cientos de miles de dólares, que esa gente que quiere hacerse rica de una sola mano y que se mete de repente sin tener capital a jugarse un sit and go de $1000 o a meter una mano de cash de $500 porque tiene 2 ases, ¿no? Yo prefiero ser ese que saca aquí $1, aquí $2, aquí no sé qué. Por eso también me quema mucho a mí perder de repente. Como me cuesta sacar $1000 de valor, me cuesta luego meter $1000 a un meme para perderlos mañana, ¿no? Digamos que mi forma de ganar dinero es ese pequeñito dinero que voy ganando todo el rato. Mira, te pregunta Batanic que en Cosmos todos los DEXs funcionan con osmosis, ¿no? No, Osmosis es solamente una red con su propio exchange. Lo que pasa es que Osmosis lo que consiguió es convertirse en el exchange más grande. Sí, en el exchange más grande de todas las redes de Cosmos. Pero tú tienes Juno, tienes JunoSwap, tienes Loop, Astroport está en Injective, está en Terra, está en Neutron, tienes todos el exchange de Fin, ¿no? Kujira. Tienes varios exchanges en muchas redes. O sea, hay un montón de redes y muchas de ellas tienen un exchange y no todas funcionan. Por ejemplo, ahora Dimension, este Dream también ha sacado un exchange en el que, por cierto, pude aprovechar mucho al principio porque también hay muchas ineficiencias. O sea, cada vez que aparece una nueva red y mete un nuevo exchange, para mí es como, wow, aquí tengo una oportunidad, ¿no? De aquí le puedo sacar un poco de valor. Entonces, como en Cosmos además cada 2 por 3 se están creando nuevas redes y muchas de ellas tienen muy corta duración, pero sí que durante un momento pues, me permite sacar un poco de jugo, pues yo por eso siempre he usado mucho Cosmos. Me siento cómodo, es muy barato, es rara la red en Cosmos donde una transacción te cuesta un centavo, normalmente cuestan bastante menos, entonces es un sitio en el que siempre he estado muy cómodo. Vale, y ahora por ir acabando, porque siempre la solemos hacer de una hora, pero también porque estoy aquí súper a gusto hablando y creo que hay mucho que aprender, te quería preguntar el tema de Kujira. ¿Cuál es tu Sí, tesis con Kujira? Si la puedes compartir la que hablaste vale. conmigo en su momento y a ver cuáles son tus pensamientos y tus expectativas con este token. Yo en realidad, yo siempre cuento que mi primer hilo sobre Kujira fue cómo usar Kujira sin comprar el token, ¿vale? Que eso es importante porque Kujira Kujira, el de Kuji, es el token de una aplicación que había en Terra, en el momento cuando cuando Terra estaba en su máximo esplendor, ¿no? Y justamente la DApp, la aplicación descentralizada más importante de Terra en ese momento, era Anchor, era la segunda, creo, aplicación con más volumen de todo el ecosistema de todas las redes y la que permitía de verdad que Anchor pudiera seguir adelante y pudiese haber liquidaciones, etcétera, era Orca, que era la plataforma de la que salía el token de Kuji. Esa gente de Kujira vio como cuando se cayó la red de Terra y todos se fueron a la mierda, su plataforma fue casi la última en pie y consiguió hasta el último momento aguantar todas las liquidaciones que se iban produciendo según caía el precio de Luna, no voy a hablar ahora de Orca y demás, que para mí es increíble esa plataforma. Cuando se fue a la mierda su token y todo se fue a cero, estos devs, en lugar de hacer como han hecho el resto, prácticamente todos los demás devs de la red de Terra, en lugar de irse a otras plataformas, crear plataformas nuevas o lo que sea, ellos en solamente 6 semanas habían creado una red nueva. Y en lugar de sacar un nuevo token para volver a recapitalizarse, dijeron, vamos a intentar recuperar el valor de este token, intentar que la gente que tenía ese token no pierda su dinero. Vamos a devolverles a crear un nuevo token, pero que se le dé uno a uno a los antiguos holders de Kuji. Y vamos a crear todo lo que teníamos preparado. De hecho, mientras se caía Terra, ellos estaban creando una nueva plataforma, ¿no? Vamos a hacer todo lo que teníamos preparado para Terra, vamos a hacerlo nosotros en nuestra propia red, vamos a devolver este token y además vamos a hacerlo justo como todo lo contrario de lo que pasó en Terra. Vamos a hacerlo como algo sostenible. Es un token de Rayel donde todos los beneficios de la red se van distribuyendo a los holders de token. Lo que pasa es que es una red pequeña en un sitio como otro de Cosmos, con lo cual todavía no está generando ojalá sí. Pero lo que empezaron a crear es durante el bear market empezaron a crear un ecosistema que yo siempre lo defino como Disneyland para los que nos gusta DeFi. Han creado un montón de plataformas y muchas que están en el camino, todas interconectadas entre sí, y eso es lo interesante, es que han creado una especie de rieles sobre los que se pueden construir muchas cosas. Esto a mí me gustaba Terra mucho porque había unas plataformas que estaban construidas sobre Anchor y luego muchas plataformas que estaban construidas sobre las plataformas que estaban construidas sobre Anchor. Esto lo que te permitía, si te gusta DeFi, es que el capital que tú tienes metido en esas plataformas sea muy eficiente. Por poner un ejemplo simple, que es el que suelo poner,
te permite, por ejemplo, si tú tienes Ethereum dentro de la red de Kujira, tú puedes pedir un préstamo al 1% fijo, es decir, donde sabes que nunca vas a pagar más de un 1% por tu préstamo, dejando tu Ethereum de colateral. Con ese dinero, esas stablecoins que tienes de ese préstamo, las puedes dejar en Ghost, que es una plataforma de lending que está pagando de media en torno a un 20% anual. Todo esto es real, digamos, porque de verdad hay gente que está pagando las comisiones, no son incentivos extras, sino que digamos, de verdad hay gente que está pagando por pedir préstamos en la red y por lo tanto está pagando sus intereses. Entonces, con este Ethereum he pedido un préstamo al 1% que me está generando un 20% dejándolo en Kujira, y mientras ese dinero me está generando de préstamos de Kujira, lo puedo poner en Orca, que es una plataforma de liquidaciones, sacarle un 20 o un 30% más. Es decir, me permite con el mismo dinero, con mi propio Ethereum, de repente tengo un montón de cosas que puedo hacer sin necesidad de vender mi Ethereum y sin necesidad de que el préstamo que he pedido con Ethereum me deje de estar generando rentabilidades. O sea, es para alguien que le gusta el que haya una estructura así que esté tan bien montada, en el que te permita con el mismo dinero hacer muchas operaciones juntas y sacarle valor muchas veces, es un regalo, porque mientras yo estoy holdeando mi Ethereum, o mientras yo estoy holdeando mi BNB, o mientras yo estoy holdeando mi Sol, resulta que estoy sacando un montón de rentabilidades extra, aparte de lo que yo luego pueda o sepa hacer con ese dinero de esas rentabilidades. Joder, pues es que creo que es un Desde el mundo... principio, porque no necesitaba utilizar el token, es decir, tú puedes pagar fees con otros tokens que no sean Kuji, y me permitía hacer muchas cosas con mis tokens. Y que a mí, como alguien que me gusta DeFi, pues eso es un regalo. Y aparte incluía muchas cosas que no existían dentro de Cosmos todavía. No había una plataforma de préstamos eficiente dentro de Cosmos, no había un stablecoin con un colateral dentro de Cosmos, no había un libro de órdenes dentro de Cosmos, no existe ninguna plataforma de liquidaciones ni en Cosmos ni prácticamente todo el otro espectro de DeFi. Entonces incluyeron muchas cosas que hicieron que me gustase mucho la red y le pudiese sacar partido de muchas maneras en muchos momentos del mercado. Lo que ha pasado con el token es que a medida que yo he ido generando rendimientos en la red, pues me he ido enamorando del token. Es un token que está al 100% de su liquidez está ya emitida, es decir, no tiene inflación. No hay nadie que tenga tokens ahora mismo bloqueados y que te vaya a vender dentro de un año, no hay VCs que tengan tokens bloqueados, no hay así nada, un downside así inmenso, más que la red no se use. Es decir, si el token se va a cero es porque absolutamente nadie va a usar la red. Lo cual puede ocurrir, ojo, que a nadie le interesa esa red, por mucho que estén construyendo cosas, que ahora mismo haya muchas otras plataformas en camino, que haya hoy, este fin de semana hay un hackathon y hay nuevas plataformas que se van a presentar. Entonces, puede ser que la red no tenga utilización y el token se vaya a cero, por supuesto. Pero no tiene un downside del otro tipo, de los VCs que te van a ampliar el token, de una nueva inflación que te va a llegar constantemente, y sin embargo, pues tiene ese upside muy grande, que es el que todavía no está listado en ningún exchange, que todavía, pues, si de verdad se empieza a usar mucho la red, de empezar a generar rendimientos de verdad del token, era en torno a esta idea, ¿no? La idea de me gusta un token que ya está 100% emitido. O sea, mucho más que por ejemplo, tengo TIA o tengo DIM, son tokens de los que me voy a deshacer en un momento determinado, porque son tokens que dentro de unos meses va a haber un exceso de liquidez inmenso, no solamente por todo lo que se va produciendo vía staking, al 10, al 15, al 20%, sino encima todos los tokens que se van a liberar de toda la gente que entra en preventa, ¿no? Entonces, sin embargo, esto es un token con el que yo estoy a gusto. Yo he comprado casi todo mi QI en torno a 0.4 o 0.5. Chat va a hacer un poco 14, aunque ahora tiene una corrección bárbara, pero como todo Cosmos, o sea, la mayor parte de tokens de Cosmos, si los analizáis, están entre un 60 y un 90% abajo desde máximos de este ciclo, de este mismo ciclo, porque fue el primer ecosistema que explotó y luego se fue, y entonces también fue el primero que se ha ido para abajo, y está todo una gran solana tradeando memes, o sea, no nos vamos a engañar. Y entonces, pues eso sí que es que tenga por qué haber grandes presiones de venta. Pero es que yo, más que el token, a mí lo que me interesa de Kujira es la red. O sea, me parece una red súper interesante para la gente. Creo que tiene un montón de oportunidades de hacer dinero de muchas maneras y muchas más que se van a... Lo que han construido son unos rieles sobre los que se van a construir más cosas. O sea, no han construido una plataforma, como por ejemplo pasa mucho en Solana, ¿no? Yo cuando me muevo por Solana buscando DeFi, veo que unas cosas no están construidas sobre otras, es difícil interactuar entre las plataformas.
O sea, no son plataformas que estén pensadas una por me voy a aprovechar de esta plataforma para poder generar más rendimientos en esta otra plataforma. Ahora sí que van a empezar algunas como de restaking y cosas así, pero no pasa tanto. Sin embargo, es que está todo pensado para que se puedan construir unas cosas sobre otras. Y eso, para alguien que le gusta DeFi, es un regalo, ya digo. Justo era esto lo que, lo que te quería preguntar, porque era al final, a mí cuando hablamos de esto, cuando te pregunté, porque yo en el momento que me quise informar sobre Kujira, quería, Solana no está pensado para DeFi, solo para... Sí, es verdad, o sea, y es verdad que yo hablando el otro día con un dev de aquí, me comentaba justamente esto, que era más complicado el tema de construir en Solana, y de hecho solamente hay que entender un poco, si lo piensas un poco con raciocinio y dices, hostia, ¿por qué Arkham no tiene la red de Solana incorporada en su app o en su web? Y simplemente por esto es más complicado construir en Solana. Y lo que dices también es verdad que igual que es complicado construir en Solana, lo que no es, es nada complicado es sacar un token y añadir liquidez, y ahí sí que es, bueno, sobre todo un token, me refiero a un token, una meme coin. Por eso también Solana tiene el tirón que tiene en este aspecto. Y es verdad que a mí lo que sí que me gustó mucho, es verdad que aquí tengo como dos opiniones un poco diferentes o contrapuestas con el tema de los Venture Capital. Es decir, no soy partidario para nada de comprar tokens que tengan Venture Capital detrás, ¿vale? Porque justamente tienen esto de que al final intentan pumpear de manera inorgánica el precio del token, aunque el valor no acompañe, para poder deshacerse ellos en los diferentes vesting, ¿vale? Para, es decir, deshacer esas posiciones. Sin embargo, es verdad que eso compro la teoría, o me gusta la teoría de que no haya Venture Capital detrás de las meme coin. ¿Por qué? Por el hecho de que al final son tokens que no tienen ninguna utilidad, ¿vale? Entonces, la gente, o partimos de la base ya de que esos tokens no tienen ningún tipo de utilidad, la gente o el retail lo compra así. Es decir, yo invierto en este token porque no quiero informarme sobre lo que hace, me hace gracia y al final sé el supply que tiene, no tiene Venture Capital detrás, compro esta narrativa, me parece genial. Pero en un token que sí que tiene utilidad o que sí que pretende tener utilidad, que no tenga Venture Capital detrás y que no influya o que no lleven el precio o no intenten inflar el precio a través de sus técnicas que tengan de market making y demás, o de simplemente crear un FOMO inorgánico y falso alrededor del token, sí que creo que es un poco, funciona un poco, es un poco contraproducente en el hecho de que sí que, pues eso, cuando lo que has comentado, cuando hay un dump o bueno, mejor dicho, cuando hay una corrección en el mercado, sí que veo que sufren mucho más estos tokens por el mero hecho de que lo que comentamos, al no haber Venture Capital detrás, que no quieran sostener el precio, porque es verdad que hay que ser sinceros, si un token cae un 80 o un 70%, que es lo más normal, pero si cae un poco más, después subirlo es muy complicado, por muchas técnicas que tengan, por muchas herramientas sofisticadas que haya en el mercado para que lo puedan hacer, es complicado. Entonces, es verdad que en el caso de Kujira me gusta mucho el hecho de que tenga una inflación controlada, es decir, bueno, más que controlada, que no haya inflación, que haya 100 millones de tokens en el mercado y que no vaya a haber nadie que te los vaya a dumpear, que no esté listado en ningún CEX, pero es verdad que en este caso, al ser un token con utilidad, ¿vale? Dentro de la red de Kujira, sí que no me gusta del todo que no haya ningún tipo de Venture Capital detrás, porque supone eso, que te encuentras con este tipo de caídas y no hay nadie que lo sostenga. Y creo que también eso es un poco, no funciona como efecto reclamo para la gente. Al final, cuando lo hemos visto, el otro día vimos capitular a Delox y a toda su comunidad por este hecho, porque al final el precio cae tanto y la gente, como está por mera especulación en la mayoría de tokens, pues cuando el precio cae tantísimo no son capaces de aguantar estas caídas. Pero bueno, esto es simplemente una reflexión que tenía yo sobre este tema. Una cosa de la que no hemos hablado al final mucho, porque además creo que ha hecho hace poco algo así, ¿no? Es lo de la gestión del riesgo, ¿no? O sea, yo creo que también hay tokens y tokens. Y hay que decidir qué parte de tu capital estás dando a cada token. Y también qué parte de tu capital tienes. Quiero decir, una cosa que vas aprendiendo con el tiempo, yo al principio pensaba que todo era como Bitcoin, ¿no? Sobre todo al principio era, ¿por qué voy a comprar Bitcoin si no me voy a hacer millonario con esto? Ya tú lo conocías, $100.000, me hubiese ido bastante bien, ¿no? Pero ¿por qué voy a comprar Bitcoin si ya me tarde en comprar mejor esta cosa que tiene este precio tan pequeño y este market cap tan pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y te vas dando cuenta que Bitcoin cumple una función. Muchos dicen que Bitcoin no es un resguardo de valor para los
criptoinversores sí es un resguardo de valor, ¿no? Somos muchísimos los que utilizamos Bitcoin como resguardo. Es decir, yo hago dinero con un meme, yo hago dinero con un altcoin y ese dinero para tomar ganancias lo voy pasando a Bitcoin. Porque entiendo que Bitcoin, me puedo equivocar, pero entiendo que sube consistentemente alcista con respecto al dólar, ¿no? Prefiero tener ese dinero que voy ganando en cripto en Bitcoin que tenerlo en dólares, ¿no? Entonces lo que voy es acumulando, yo voy constantemente acumulando mi dinero, voy poniendo mi dinero cada vez más en Bitcoin. Y hay un momento en el que cuando tú empiezas a tener una cartera grande, lo que es una cartera grande para cada uno, pues ya dependerá de su poder adquisitivo, del país en el que viva, de su experiencia personal, sus necesidades y demás. Pero si tú tienes una cartera ya en la que te has multiplicado por 20 o por 30 tu capital inicial, no puedes seguir jugando de la misma manera, ¿no? Ese dinero. Y no puedes entrar en tokens, o no todos los tokens en los que entres tienen que tener el mismo perfil. Es decir, no puedes entrar solamente en tokens intentando hacerte un por 10. Aunque te digo, yo por ejemplo hice un por 14, pero yo no pensaba que se iba a hacer un por 14. Yo ya digo que tengo una posición muy fuerte en Kuji, porque yo voy tomando ganancias en la red de cosas que voy haciendo dentro de la red y parte de esas ganancias muchas veces van para Kuji. Pues simplemente como algo orgánico, ¿no? Como esta red me está dando dinero por ir comprando este token y de momento ese token pues también estoy en bastante ganancia. El caso es que sí que entiendo, yo entiendo que Kuji, que algo de real yield en un bull market no es lo más boom ni lo más alcista que hay. Sin embargo, GMX en su momento, que era real yield, cuando apareció en medio, al final de un mercado alcista y al principio de un bear market, hostia, qué bonito era, ¿no? Creo que, y sí se comportó el token, se comportó de maravilla. Creo que hay tokens que lo que estás mirando no es tanto el upside como el downside, lo que estás mirando es, pues mira, aquí esta gente está construyendo, están apareciendo nuevas plataformas, están apareciendo nuevos casos de uso dentro de esta red y además no hay inflación, ¿no? Por lo tanto, pues me parece que es un token con el que yo puedo ir a largo plazo, puedo ir acumulando y en un determinado momento el real yield pues va a ser algo más interesante que esos tokens ultra volátiles cuando ya todo el mercado, cuando ya estamos en la fase última de capitulación del mercado, ¿no? Cuando ya estamos en ese momento en el que, o de ultra FOMO, el mercado está a punto de caerse. Entonces, digamos que yo sí que voy, o sea, para mí Kuji no es la cosa con la que yo me quiero hacer un por 20, pero la red de Kujira sí, ojo, la red de Kujira me está dando bastante dinero, sinceramente. Y además me está dando bastante dinero incluso cuando el mercado cae, ¿no? Gracias a Orca. O sea, estoy sacándole rentabilidades bastante interesantes. Y lo que sí que quiero decir es el que no todos los tokens son para lo mismo y no toda la parte de tu capital tiene que estar puesta en cosas con el mismo perfil de riesgo-beneficio. Sobre todo cuando va creciendo el capital. O sea, hay un momento en el que tú tienes que yo, por ejemplo, una cosa que yo hice, si le ayuda a alguien, y que a mí me ayuda mucho a nivel emocional a la hora de operar el mercado, yo perdí mucho dinero en DeFi en hackeos, ¿vale? Por ejemplo, hace mucho perdí $7.000, no hace mucho, hace un año, perdí $7.000 en una plataforma, perdí $20.000 hace un par de años en otra, es decir, igual que algunos han perdido en CEX, ¿no? En exchanges centralizados, muchos hemos sufrido hackeos. Entonces, yo lo que he ido haciendo y lo que he ido aprendiendo con el tiempo es ir tomando que también un poco de Ethereum, un poco en BNB, porque son cosas que yo considero de menos perfil de riesgo, pero sobre todo en Bitcoin, y ese Bitcoin me lo llevan íntegro fuera de cualquier exchange, de cualquier de DeFi, de cualquier otra cosa. Yo ese Bitcoin está alejado, está en una billetera fría, eso no lo toco, el 50 está ahí, y el tener ese dinero ahí, en ese sitio ahí alejado de que me permite con el restante, con el dinero restante que tengo, el poder gamblear todo lo que quiera y el poder meterme en plataformas DeFi, incluso cuando son de alto riesgo, y el poder utilizar, pues, por ejemplo, como Ethereum hago el staking del restaking, y luego aparte con lo que me va generando voy metiendo ese dinero en no sé qué. Yo la mayor parte del Ethereum que tengo, por ejemplo, farmeando el airdrop de Agent, es Ethereum que no es mío, que he pedido prestado utilizando otros tokens. Bueno, yo he hecho mucha ingeniería en DeFi y me permito este riesgo porque tengo un dinero ahí que voy asegurando, ¿no? Es decir, yo creo que lo que he ido aprendiendo con el tiempo mucho es la gestión de riesgo y cómo ir metiendo capital de cosas de riesgo cada vez menos. Yo, por ejemplo, o de los tokens de plataformas, para mí son tokens de compra y venta rápida, y con esos tokens de plataforma voy comprando tokens de L1. Y con los beneficios de tokens de L1 serían los tokens de la red, ¿no? Sería Sol, sería Ethereum, sería DOT, sería, yo qué sé, cualquier red, la red que tú estés utilizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, Puyi. Y luego con los beneficios de los tokens de L1, eso ya lo meto a Ethereum y a Bitcoin. Es decir, voy haciendo siempre ese juego
Entonces, por ejemplo, a mí comprar Kuji me parece algo normal y natural dentro de que yo el dinero que voy ganando en Kuji, pues voy comprando Kuji, y es algo que no temo tanto a largo plazo como a tener el dinero en un meme o en un token de plataforma o lo que sea. Y los tokens de VC, los tokens que tienen, pasó justo antes hablaba de Celestia, son tokens que sabes que van a tener grandes pumps y que se van a listar rápido en exchange. Entonces creo que su vida útil como inversor es muy corta. Entonces, pero esa vida corta la tienes que aprovechar. Es decir, a mí me interesa mucho Celestia, pero me interesa Celestia cuando me he interesado. Y yo tengo claro cuál es mi límite de Celestia. Celestia se ha pagado sola ya con los airdrops y además se ha multiplicado mucho el precio desde los $2 hasta donde ha llegado ahora, por mucho que luego caiga un 80%, pero tengo claro que mi margen temporal con Celestia es muy corto. Entonces creo que esos tokens de VCs tienen esa idea, ¿no? Pues justo lo que dice Batani, que hay que estar fuera. Luego ya, una vez que pase octubre y que se liberen esos tokens y que la gente venda o no venda, ya decides ahora en qué posición quieres estar con Celestia, ¿no? Pero por eso digo que hay tokens, justamente los de VC, por ejemplo, son muy interesantes porque puedes hacer mucha plata con ellos porque están interesadísimos en pumpear el token y van a estar en octubre muy interesados en pumpearlo también. Esa gente tiene que venderlo lo más caro posible y algo va a pasar cerca de esa fecha para que el precio pumpee un poco. Entonces, como que hay que tener un poco esa idea, ¿no? De qué estamos haciendo con nuestro capital, de cuáles son los tiempos de cada cosa, un token de plataforma, cuándo es el momento de invertir y cuándo es el momento de salir, un token de red, cómo lo puedes jugar. O sea, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y que son parte de la gestión del riesgo. Y a mí, y cuando tú te creas un plan que te funcione bien en la cabeza y que te funcione bien emocionalmente, es más fácil ser ganador. En el sentido de, si yo tengo mi Bitcoin fuera de DeFi, me es más fácil arriesgarme y ser un bull durante el bull en DeFi. Y si yo voy tomando beneficios de las altcoins de plataformas y las voy convirtiendo en tokens de L1, me es más fácil entender qué es lo que estoy haciendo que si no sé en qué estoy tomando ganancias cada vez, ¿no? Ahora lo dejo en stablecoins. Ahora con esto no voy a comprar de este otro token que creo que va a pumpear también y que están hablando mucho de él. No, yo tengo claro el plan. Mi plan es tokens de plataforma y tokens y meme coins y demás se convierten en tokens de red. Por ejemplo, si estás ganando en Solana, lo vas convirtiendo en Sol y los beneficios de Sol luego los acabas convirtiendo en Bitcoin. Esa sería como mi estrategia. No digo que sea la mejor estrategia, pero es una estrategia que me está permitiendo el operar de una manera consciente, el quitarle toda la emoción de todas las operaciones y el que además luego pueda evaluarla y ver si funciona o no funciona. Porque es una estrategia muy clara, muy obvia y muy fácil de contar. Justamente esto último que dices es lo más importante, el hecho de no sabes si es el mejor plan que... Oiga, ¿me estáis escuchando? Yo sí te estoy escuchando, aunque pone que el micrófono está, pero sí te escucho. Vale, perfecto. Digo, joder, me quito el silencio y no me veo reflejado ahí. Vale. Esto que dices es lo más importante de todo. Tú no sabes y seguramente estadísticamente o matemáticamente igual no es el mejor plan o no es lo más eficiente o lo más óptimo. Vale, pero es un plan que te funciona, que deja tus emociones de lado y que al final acaba reportándote beneficios. Entonces, partiendo de esa base ya, cualquier otro, porque a la mayoría de gente lo que le sucede, sobre todo operando meme coins, es que eso, al final entra por el hecho de querer conseguir ciertos beneficios, pero no tiene un plan de salida. Y al no tener un plan de salida, lo que acaba sucediendo es que acaban entrando en una vorágine, es papel y boli, acaban entrando en una vorágine en la que acaban perdiendo mucho capital, porque no saben qué hacer con él. Ganan mucho dinero y en vez de rotarlo a posiciones más fuertes que tienen, lo dejan ahí intentando sesgados por lo que acaban de conseguir, intentando conseguir otra vez lo mismo. Y es literalmente lo que acaba sucediendo, es que acaba perdiendo su capital porque estamos hablando de meme coins. Con el tema de Kujira me parece muy interesante, bueno, Kujira y el tema que has comentado de los Venture Capital, es eso, justamente conocer los tempos que hay en el mercado. Voy a pasar por aquí el otro día porque lo mandé por recursos de la comunidad, pero era simplemente una página donde podéis ver los unlock que hay. A ver, un momento. Aquí, porque podéis ver cómo van. Al final, uno de los problemas que hay mucha gente es que entra en un token, no se informa sobre cuándo son los vesting de los proyectos y lo que acaba sucediendo es justamente esto: que imaginaos que hay alguien que compre Celestia y lo compra previo al desbloqueo de tokens masivo que habrá en octubre. ¿Qué va a suceder? Seguramente eso, si ha comprado un poco antes, igual ve su precio medio por debajo del precio actual, porque lo han pumpeado artificialmente. Lo que va a suceder después es que el precio va a caer con mucha fuerza y si no estás informado de estos desbloqueos, va a ser literalmente una ruina. Pero bueno, yo sinceramente
vamos, creo que habría que, si en un futuro Néstor está de acuerdo, repetir esta charla, hablar más en profundidad, también hablar un poco más de DeFi, porque al final hemos hablado de mercado general, está muy bien, pero teniendo a alguien como Néstor, que es lo que lleva mamando del mercado y practicando desde que se inició ha sido DeFi, creo que sería una charla muy nutritiva para todos nosotros, porque yo al final de DeFi no soy, no creo que sea nadie en ningún ámbito, pero en DeFi concretamente creo que lo soy menos todavía. Así que para estrategia, lo que dice, para estrategias un poco más complicadas, que no sea solamente bloquear y poner staking tus tokens, creo que sería muy top. Si en algún momento quieres volver aquí, estaríamos, vamos, totalmente encantados, Néstor. Sería muy divertido. Sí, encantado, encantado. Sobre todo, además, saber si, ya digo, también lo mismo, también cuando lo pida un poco el mercado. Es lo que te digo, por eso es que ahora no ves a nadie hablando de DeFi. Ya, Algo que era antes todo el rato, gente buscando mejores rendimientos y nuevas estrategias, ahora no, parece que no es lo que a la gente le interesa. Si vuelve un poco esa pasión, contás conmigo, yo encantado. Yo la tengo, yo esa pasión la tengo, seguro. Pues sí, ¿no? Pues nosotros encantadísimos. Pero bueno, lo dicho, mil gracias por pasarte por aquí, por hablar sobre todo por eso, al final hablar con alguien que tenga tanta experiencia como tú en el mercado es algo que se encuentra poco. La verdad que no sé si había llegado a hablar, sí, pero a profundizar tanto con alguien que comprase Bitcoin en 6.000, creo que es muy complicado de encontrar, sobre todo que lo comprasen en las circunstancias que lo hiciste tú, de que de alguien que tenga todo el bagaje que tienes, de que nos expongas un poco tu situación, tus perspectivas, tu forma de ver el mercado, siempre ayuda, sobre todo que eso, compartir diferentes opiniones que no tengan por qué estar precisamente de acuerdo, y es algo que a mí personalmente me llena mucho y seguramente que a la comunidad también. Lo dicho, el directo se queda grabado, como no puede ser de otra manera, y lo publicaré pues mañana mismo, seguramente esté publicado por la mañana, ¿vale? Así que nada, Muchas gracias a todos y sobre todo Néstor, mil gracias por pasarte. Gracias. Y lo dicho, como siempre, siempre que tengáis cosas en las que no estéis de acuerdo, nos lo decís, nos lo escribís, que tenemos que salir de la cámara eco, no estéis de acuerdo con nosotros nunca. Que es la única manera así de que no nos ceguemos por nuestras propias opiniones, nuestras propias inversiones y nuestras propias estrategias, es que nos des caña siempre. O sea, no os ceguéis ante lo que os cuente nunca un influencer, ante lo que os cuente nadie porque penséis que lleva más tiempo que vosotros en el mercado, simplemente por eso. Si decirle lo contrario y si se enfada, pues tanto peor para él. Pero es importante es el que tengamos nuestras propias perspectivas y no tengamos que seguir siempre lo que nos diga la persona de turno porque tenga 5.000, 10.000 o no sé cuántos tiene Dallas, 10 millones de seguidores. Así que eso, gracias por leernos siempre y aprovecho, Axel, también para decirte que es algo que para mí es muy importante, el por fin, que es algo que hemos visto en los últimos años. Yo empecé cuando en un momento en el que no había contenido en español. Ahora agradezco muchísimo a la gente que estáis constantemente creando grupos, creando contenido, creando información, creando debates, creando estos espacios que yo no tengo el tiempo ni la motivación a lo mejor para hacer. Muchas gracias porque es importantísimo que en nuestro propio idioma podamos entre todos ayudarnos y aprender juntos. Así que muchas gracias por esto. Nada, lo que faltaría más. Al final tener este tipo de debates sanos y constructivos es siempre un placer y lo dicho, el placer es mío y de la comunidad de poder compartirlo contigo, Néstor. Así que nada, chicos, mil gracias por estar aquí como siempre y nos vemos por las trincheras, ¿vale? Un saludo a todos, que vaya el día, la tarde, donde estéis, que vaya muy bien, ¿vale? Chao. Gracias. Chao.